Ollouk Ning Tecnoentomología 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. ¿Sigues aquí? Pensé que al menos habrías intentado mudarte hace un rato. ¿Aún no se te ocurre nada que decir? Sangre le corría por la espalda. El cabello de Chance estaba teñido de un negro intenso y su rostro, rojo. No podía ver. No podía respirar. Apenas podía pensar. Sus pulmones temblaban por la asfixia. Sé que puedes oírme. Estás eligiendo ignorarme. Su ropa estaba rasgada, con profundos cortes en la piel bajo ella. Todo estaba húmedo, cálido y metálico. Esto no es una amenaza, es una advertencia. Quiero ayudarte. Ya ni siquiera tenía energía para apretar los puños. Por favor. ¿Qué te he ofrecido todo este tiempo sino libertad? Con la poca fuerza que pudo reunir, Chance miró hacia arriba con sus cansados ojos anaranjados. No puedo detener lo inevitable. Pero puedo salvarte del dolor. Todo lo que sientes, en esencia, ya sucedió. No puedes esquivar un golpe que ya ha sido asestado. Pero con mi ayuda tal vez no tengas que sufrir por ello. No quiero verte sufrir. Por favor. Sus cansados ojos color mandarina dieron una última mirada a los cegadores faros del fantasma negro como la tinta que una vez fue Tusk. Se desplomó rápidamente sobre su hombro. Ah, quizás Ligfo tenía razón, Río suspiró, con las piernas temblorosas mientras intentaba apoyarse en Chance. Apenas hemos salido de la aldea, y ya estoy agotada. Estaban en un desierto remoto, no muy lejos de la aldea Mantis, pero lo suficientemente lejos como para no encontrarse con ningún explorador. O tal vez todos los exploradores que estarían allí regresaron a la aldea después del, episodio de Chance. No sabía por qué seguía hablando con esa mujer. Bueno, sí sabía por qué. Había aparecido de repente y lo había salvado de una pelea imposible. ¿Pero para qué había hecho eso? Lo apreciaba, sí, pero la gente no suele precipitarse en ese tipo de cosas. Sobre todo cuando, al parecer, estaban tan enfermos que no deberían estar en la cama. Enfermo de lo mismo que él. Solo pudo intentar pasarle un brazo por debajo del suyo para sujetarla. Creo que hay un banco por aquí. No lo creía, nunca había estado allí, ni siquiera tenía un mapa de este lugar. ¿Qué demonios estaba? Río hizo una pose dramática de una mujer al borde del desmayo. Oh, pero si me alejo mucho, tendré que volver caminando, ¿no, querida? Tras unos instantes de silencio, volvió a encorvarse. Es broma, claro. Un poco más adelante. Caminaron en silencio un minuto más. Solo dos dolores de cabeza dando un paseo por el mundo de los hongos. Además, hace siglos que no veo a mi pareja. Así que lo has mencionado. 2 veces, ya. Sí, era bastante, ve bastante, se encorvó aún más, hasta que Chance prácticamente la arrastró sobre su espalda mientras se acercaban al banco. RRRRGH. ¿Por qué estás tan caliente, humana? Espera. Ella acaba de... Es porque tienes sangre caliente. ¿Ella, qué? Los humanos somos de sangre caliente, pero los insectos son de sangre fría, por lo que no pueden elevar su temperatura corporal de forma natural. Los insectos de Allonestia son iguales, y aunque la mayoría ha evolucionado para sobrevivir e incluso disfrutar del frío, no pueden evitar sentirse atraídos por el calor. Como cuando dejas la ventana de tu habitación abierta una noche fría, y tu mente semidespierta por la mañana no sabe más que buscar cualquier trozo de ropa de cama cálida que encuentre. Oh vale, genial, pero, exactamente, siempre son geniales, pero para ellos eres como un calentador. Por eso siempre intentan acercarse a ti, porque estar cerca es súper cómodo para ellos, por un par de razones, y esta es solo una. Por eso esta mantis te persigue, y también por eso tu pequeño amigo Bessel. Oye, espera un momento, deja esta mierda. ¿En qué carajo estoy pensando? En algún lugar de su mente, Chance juró que escuchó el rayado de un disco. ¿Cómo me acabas de llamar? Preguntó Chance mientras la ayudaba a sentarse en el banco. No era una pregunta. Caliente. Ah, no. Él negó con la cabeza con un grudido. Lo otro. Lo que dijiste. ¿Qué? Río parpadeó lentamente, agitando los brazos alrededor de donde antes estaba Chance. CC. Maan. Frunció el ceño, como si no estuviera segura de cómo había obtenido la respuesta. ¿De dónde oíste eso? Que recordara, las únicas personas en Allownest que sabían quién era estaban allá arriba, en Dirtmouth.
No estaba seguro de por qué el estado mental de Ryo parecía estar decayendo, pero necesitaba obtener respuestas de ella mientras aún pudiera. Ah, ¿y sobre lo humana que eres? Ryo puso las piernas sobre el reposabrazos del banco y se hizo a un lado, reclinándose sobre él mientras estiraba el cuerpo. MMM. Debió de habérmelo dicho alguna vez. Ella. La infección era una enfermedad. Ryo rió con tristeza. Vive en mis ojos y me habla en sueños. Solo me ha ofrecido consuelo y paz y suspiró. Le debo tanto. Los demás la encuentran repugnante, pero creo y que simplemente la han malinterpretado. La infección era un virus. Sí, incomprendida, qué buena palabra. A veces, solo quiere hablar, no me imagino viviendo dentro de una cabeza. Debe ser muy solitario allí, es cálida, igual que tú. La infección era solo materia biológica. ¿Sabes cómo es la vida de un mantis, Chance? Todo se decide por el combate y el honor. Eso es todo lo que existe. Incluso nuestros cuerpos están hechos para ser luchadores, se encogió de hombros, señalando vagamente sus brazos afilados. La infección era una plaga simple que podía ser tratada o incluso curada, como cualquier otra cosa. Y mi hijo, Linkford, ya es un joven adulto, y es tan impulsivo, lo pusieron en una misión de reconocimiento a distancia por agredir a uno de sus superiores. Por culpa mía, nada menos. La infección no fue un suceso sobrenatural. Es una pesadilla lidiar con todo esto, no hay nada mejor que caer en la cama al final del día entre sus cálidas y suaves alas. Me llaman loco, pero creo que me volvería loco sin ella. La casualidad no era estar poseído por alguna diosa metafísica. Ella también vive en tus ojos. Se quedó paralizado. No supo cuándo se había acercado tanto. Su rostro justo frente al suyo, a centímetros de distancia, y podía sentir su aliento fresco en su cuello. Sus ojos color mandarina se clavaron en sus ojos color mandarina. Su brazo presionó suavemente contra su espalda, acercándolo más, y Chance explotó lejos de ella como el disparo de un arma. Apenas oía sus gritos de espera, por encima del retumbar de sus pasos y el latido de su corazón en los oídos. Sus piernas lo impulsaban hacia adelante con toda la fuerza y la maquinación de un tren desbocado. El mundo era un borrón. Una espiral verde amarillenta lo rodeaba. El yermo parecía un remolino de vómito, y sintió que él también estaba a punto de vomitar. Y entonces sus piernas cedieron. Tropezó y se desplomó en un rincón sombrío, sin nadie alrededor. Se adentró en la oscuridad lo más que pudo, haciéndose un ovillo, con las manos afiladas recorriéndose el cuero cabelludo mientras luchaba por controlar su ritmo cardíaco. Está bien. Estoy aquí para ayudar. Puedo quitar el dolor. Puedo ayudarte a sentirte mejor. Puedo, callarse la boca. Chance se giró y golpeó la pared con todas sus fuerzas. El hongo que golpeó explotó en esporas justo en su cara, cubriéndole el puño de moco y sangre. Se atragantó, cayó de lado y se tambaleó a toda velocidad. Estaba ciego y no podía respirar. No había nadie. Ni mantis ni gente hongo. Tusk tampoco estaba. ¿Dónde estaba Tusk? ¿A dónde se habían ido? Tenían que estar por aquí en alguna parte. En alguna parte. En alguna parte, en alguna parte, el mundo se volvió cada vez más borroso, las esporas inhaladas nublaban su mente. Chance se tambaleaba a ciegas, con el letargo arrastrándose por sus venas. No podía enfocar bien la vista. Estuvo a punto de caer en lo que, para su cerebro lleno de esporas, parecía sospechosamente un pozo de ácido. Su respiración era dificultosa y sus extremidades temblaban, hasta que cayó de rodillas y tosió ácido verde y naranja en la tierra. Sus codos se doblaron y cayó de costado. Su cuerpo se apagó lentamente. Me gusta soñar, sí, el mundo estaba negro y vacío. Chance preferiría que así siguiera. Yacía boca arriba, flotando en el cómodo abismo de un sueño sin sueños. No le dolían los pulmones porque no necesitaba respirar. No tenía hambre ni sed porque no necesitaba comida ni agua. Su cuerpo no gritaba de dolor porque no sentía nada. Justo entre la máquina de sonido, Chance frunció el ceño y, con un gemido cansado y reticente, abrió los ojos de golpe y la existencia volvió a él. Aún sentía los pulmones congestionados. No había comido nada medio bien en horas. Se sentía como un montón de ladrillos. No sabía dónde estaba. Ni siquiera sabía si lo encontraron y lo trasladaron mientras dormía, o si su cuerpo inconsciente simplemente permaneció allí, a la intemperie, quién sabe cuánto tiempo. De todos modos, la mayor parte del yermo tenía el mismo aspecto. Al menos Sendero Verde intentaba ser bonito. Este lugar hacía honor a su nombre en todos los sentidos.
Sobre una nube de sonido voy a la deriva en la noche. Se dio la vuelta y sus ojos se inundaron de color. El mismo amarillo brumoso de los páramos flotaba por la habitación, pero telas, seda y almohadas de felpa de todos los colores cubrían cada superficie. Dentro de lo que parecía una cueva dividida, Chance yacía sobre un pequeño saco de dormir en un rincón, mientras un pequeño cuenco de madera lleno de agua y un trapo empapado yacían justo delante de su cabeza. La habitación estaba iluminada por largas hileras de pequeñas linternas Lumafli colgadas en los bordes de la cueva. A cualquier lugar que vaya, está bien, una figura se deslizó, no, literalmente se deslizó ante sus ojos, como si el suelo no tuviera fricción. Se detuvieron ante una pequeña repisa que parecía un mostrador, con los pies aún saltando y moviéndose en el mismo lugar, como si bailaran. Movían el cuerpo al ritmo de su canción mientras trabajaban en algo, de espaldas a Chance. Va lejos, vuela cerca. A las estrellas lejos de aquí. Chance empezó a despertarse más, e incluso en la sofocante densidad del yermo, pudo identificar claramente el olor a algo cocinándose. Un leve silbido emanaba de delante de la figura, que parecía estar trabajando con una pequeña sartén sobre el fuego. Su visión estaba distorsionada, pero Chance solo pudo distinguir la capa verde roble que cubría todo su cuerpo. Bueno, ¿no sabes, Kea? Podemos encontrarlo. La figura sostenía su solo podía suponer que era un hombre por la voz gran espátula de madera como un micrófono, cantando en ella mientras seguía bailando en el sitio mientras cocinaba, algo. El olor era tentador, sobre todo porque hacía tanto tiempo que Chance no comía nada. ¿Por qué no vienes conmigo, pequeña niña, en un viaje en alfombra mágica? Chance intentó incorporarse, pero su codo golpeó el cuenco de madera a su lado. Lo colocó rápidamente en posición vertical, pero el agua ya corría por el suelo de la cueva, empapándose de las bonitas almohadas y alfombras. Un pequeño chorro fluyó hacia su misterioso salvador, pero se alejó bailando en el último segundo, desviando su atención a otra cosa en la habitación. Bueno, ¿no sabes qué? Podemos verlo. Se dio la vuelta mientras caminaba hacia la cocina, pero su pie arrastró un pequeño charco de agua. Su canto se detuvo un instante al mirar hacia abajo, sin percatarse de que Chance se levantaba lentamente detrás de él. ¿Por qué no me cuentas tus sueños? La fantasía te hará libre. La figura chilló al girarse y encontrar a Chance justo detrás de ellos. Agarrándose el pecho en un gesto instintivo, retrocedieron, pero su pie resbaló en un charco y cayó al suelo con un golpe sordo. Chance se sintió como un gran idiota en ese momento. En primer lugar, ahora que su pánico y confusión comenzaban a disiparse, recordó a Ryo, quien seguía enferma de la infección, con su estado mental y físico decayendo. Había necesitado su apoyo solo para llegar al banquillo donde estaban, y él la había abandonado allí. En el mejor de los casos, ella apenas podría regresar a la aldea Mantis con la ayuda de algún explorador que la encontrara, y todos sabrían que la abandonó, y habría enojado al único Mantis que no lo quería muerto. En el peor de los casos, nadie la ayudó a regresar y ¿algo en tu mente? Chance parpadeó y volvió a mirar a su salvador. Eso fue lo segundo. Allí estaba este hombre, un completo desconocido, que había encontrado su cuerpo inconsciente tirado en el suelo y se había tomado la molestia de llevarlo de vuelta a su casa. Había cuidado sus heridas, lo había mantenido cómodo e incluso se había esforzado por preparar algo para cuando despertara. Chance volvió a mirar el plato que sostenía, sentado con las piernas cruzadas en el suelo acolchado frente a su salvador. Parecía más bien champiñones salteados, pero también con una buena mezcla de verduras salteadas y trocitos de carne, cocinados en una savia mantecosa y agria, espolvoreados con una pizca de semillas. Empezó, recordando que su anfitrión le había hecho una pregunta. Nada, mintió. Es solo que, ¿cómo hiciste esto? Bueno, empezó, estos hongos no son esos grandes y amarillos que se ven por todas partes. Si fueran comestibles, este lugar no se llamaría el yermo, ¿verdad? Soltó una risita. No, este es un hongo específico que se encuentra por aquí. Se llaman lifecaps. Se identifican por sus sombreros azules, sin puntos amarillos. Aún así, no son seguros para comer crudos. Chance tarareaba mientras escuchaba las divagaciones de su salvador. Quién sabe, tal vez le resultara útil. Esas verduras las compré en los jardines. No es un paseo muy largo si conoces los atajos, así que voy a menudo a buscar ingredientes. Algunas flores de bulbo blanco tienen brotes de latón creciendo en la tierra. Y toda esa hiedra esmeralda de por ahí, esas enredaderas grandes y espinosas, si cortas una espina y la lavas bien, le quitas todas las toxinas. Luego, simplemente hierve en agua un rato para ablandarla y convertirla en algo comestible.
Solo hay que cortar también la punta. Espinas de hiedra, así las llaman. Su mente se posó en Iselda y el guiso que les preparó a él y a Boca Sucia en su primer día allí. Aunque no fuera cocinero, quizá le gustaría saber todo esto. O puedes partir espinas de hiedra mientras aún están duras y sacarles las semillas. Eso es lo que yo usaba para espolvorearlas. Dicen que es bueno para la vista. Para el aceite, hay otra planta en los jardines, un arbusto rojizo morado, llamado literalmente rojizas. Y esos hongos gigantes que rebotan por aquí, las setas de la reina, pínchalos y recoge un poco de su savia. Disuelve la savia de las setas de la reina y las rojizas cortadas en cubos con un poco del ácido que hay por aquí. Esto neutraliza el ácido y espesa la mezcla, con un toque ácido y un poco picante, pero comestible. Genial para salteados como este. Murmuró Chance, dándole otro bocado. Dios mío, qué rico estaba. ¿Y la carne? ¿Conoces a esos fungons? Esas criaturas gigantes y redondas que flotan por ahí. Chance se detuvo a mitad de la masticación, y sus ojos cautelosos se clavaron en los de su salvador. Sí, los infectados. Resulta que la infección solo existe en forma gaseosa dentro de sus cuerpos, así que cuando matas a uno, ¿sabes cómo se desinfla de golpe? Sí, expulsa toda la infección de su cuerpo, haciéndolo seguro para comer. Se quedaron mirándose fijamente durante un largo rato. Después de cocinarlos. Añadió apresuradamente. Por supuesto. Chance se quedó quieto por un momento más, antes de reanudar lentamente la masticación. Y de nuevo, eso fue lo segundo. Todo ese esfuerzo, todo ese cariño por alguien que ni siquiera lo conocía, y Chance derramó agua sobre sus cosas y lo hizo caer de culo. Bueno, gracias, dijo entre bocados de estofado. Que no se le conozca por desperdiciar comida. Y, lo siento. Sobre él, ¿sabes que es la cuarta vez que pides perdón? Hizo una pausa, teniendo que obligarse a no decir lo siento una vez más. El desconocido suspiró, dejando su plato a un lado y acercándose a Chance, sentado con las piernas cruzadas. Le dio una palmadita en el hombro con lo que parecía una mano cálida bajo sus mangas increíblemente largas, sacudiéndolo un poco antes de dejarlo reposar allí. En todo caso, debería ser yo quien se disculpara. Chance extendió la mano, agarrándola de su salvador como si fuera un salvavidas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, apartó la mano de Chance demasiado pronto. Recogiendo de nuevo su plato de champiñones salteados del suelo, lo señaló vagamente. Mira esto. La primera comida que preparo para un nuevo amigo, y ni siquiera le puse especias. Balbuceó Chance un momento, antes de mirar con extrañeza entre su plato y el rostro encapuchado del desconocido. ¿Y qué hay de todas esas semillas? ¿Espinas de hiedra o lo que sea? Eso no es una especia, es un condimento. Entonces, ¿qué? ¿Lo tomas, lo espolvoreas por todos lados? ¿Qué diferencia hay? ¿Considerarías que los azucarados ingredientes de un pastel son una especia? Chance se echó a reír de repente, dejando su plato a un lado antes de doblarse en dos con una sonrisa tonta. ¿Qué demonios, no? Al poco rato, él y el desconocido se reían juntos, Chance agarrándose los costados por lo absurdo de todo. Todo lo que había superado, todo lo que había sufrido, lo había llevado a discutir por comida, o por cualquier cosa. Debió de pasar casi una hora allí, pero todo pasó volando. Discutieron, bromearon, rieron, comieron. Lamentablemente, no hubo suficiente para repetir, así que dejaron los platos limpios a un lado y se recostaron en las almohadas, recuperando el aliento. Chance no creía haber congeniado tan bien con alguien desde que tenía memoria. Oye, se sintió un poco estúpido por preguntar eso ahora, después de todo esto, pero no podía evitarlo. Nunca supe tu nombre, creo. La figura se animó, como esperando este momento. Soy Jeremy. Oh, por favor, no me dejes atrás. Chance se mordió el labio inferior con ansiedad. Él y su nuevo amigo, Jeremy, llevaban un tiempo vagando juntos. No estaba seguro de qué buscaba. Bueno, sí, pero no sabía cómo priorizar todos los problemas que se habían acumulado de repente. Necesitaba comprobar si Rio estaba bien y disculparse con ella. Necesitaba, pero no quería, volver a la aldea Mantis y aprender a ser diplomático y, con suerte, evitar que le cortaran los brazos. Y Tusk. Dios, necesitaba asegurarse de que Tusk estuviera bien. Pero a pesar de todos sus problemas que necesitaban ser abordados rápidamente, todavía se sentiría como un idiota por dejar a esta pobre chica sola. Chance y Jeremy habían llegado allí casi por accidente.
Habían estado mirando a su alrededor, intentando orientarse, y Jeremy había descubierto una abertura secreta a la que solo se podía acceder con las garras de Mantis. Todo el camino era una neblina. Había púas por todas partes. Chance se vio obligado a confiar en la guía de Jeremy, sorteando los peligros hasta que finalmente llegaron a una salida, donde no encontraron nada más que una habitación vacía con una chica infectada, llorando desconsoladamente. Su amigo encapuchado se agachó a la altura de los ojos de la chica escarabajo, con la que se habían topado. Agitó una mano frente a su rostro, con los ojos empañados por ese horrible color mandarina. Hola. Intentó llamarla Jeremy. Con un suspiro de derrota, se levantó y se encogió de hombros. Parece que no hay nadie en casa. Te olvidaste de mí. Gimió la chica, con la voz cargada de una tristeza delirante. Chance solo podía mantenerse a cierta distancia, observándola con torpeza sufrir por su condición. ¿Y qué podía hacer? Si supiera cómo curar su infección, ya habría curado la suya. Lágrimas anaranjadas le resbalaban por la cara. Su respiración era irregular y temblorosa por el sollozo. Sabía que lo harías, exclamó, todos siempre se olvidan de mí. Chance dio un respingo ante el repentino grito de Jeremy. La figura encapuchada se alejaba corriendo de él, gritando algo por encima del hombro mientras huía. Dejé la estufa encendida, volveré pronto. Y se fue. Ese pequeño mechero Bunsen que usaba era una estufa. Bueno, ahora tenía que lidiar con todo solo. Negando con la cabeza, se acercó a la chica, encorvada, con una mano sobre su hombro. Me miró fijamente. ¿Por qué siempre se olvidan de mí? Y lo entiendo, hija mía. ¿Y lo haces? Mejor que nadie entiendo el dolor de ser olvidado. Y de ver la calidez fluir a tu alrededor, de ver la alegría de los demás, de ver sus sonrisas. Pero todo a través de una ventana, desde dentro, mirando hacia afuera. Ninguna de sus sonrisas te mira, su alegría parece tan fría y distante. Toda ella, fría y distante. La calidez fluye por todas partes, pero siempre parece fluir a tu alrededor. Eres invisible. Y, aunque, un pequeño consejo. Esa invisibilidad puede ser muy útil. Puedes trabajar desde las sombras para volver a la luz. Cuando te olvidan, eres la última persona que esperan. No estoy seguro de qué hacer con esa información. No lo esperaba. Quizás lo sepas cuando llegue el momento. ¿Quién eres? Chance parpadeó, sintiéndose como si algo lo hubiera desconectado. ¿Estás bien? Preguntó, esquivando la pregunta. Bretta se estremeció, aparentemente sorprendida por su cálida caricia. Negó con la cabeza aturdida, parpadeando un par de veces, y Chance tuvo que reaccionar bruscamente. El brillo naranja de sus ojos se había desvanecido por completo. Había pasado de estar completamente cautivada por la infección a estar completamente sana en cuestión de segundos. ¿Por qué el mío no funciona así? ¿Y yo? Oh. Sí, estoy bien, tartamudeó la pobre chica mientras la mente de Chance seguía dando vueltas intentando entender cómo la infección de Bretta había desaparecido en un instante sin motivo aparente. Él no se dio cuenta en ese momento, pero la principal razón por la que Bretta se retorcía bajo su mirada era la mirada que él sin saberlo le estaba dando. Lo siento. Me perdí, no sé cómo llegué aquí, dijo, tapándose la cara con una garra para ocultar su rubor avergonzado. ¿Viniste a rescatarme, Bretta? ¿A la chica que todos ignoran? Chance sintió una punzada de lástima por ella, y una parte de él se preguntaba por qué había acabado en ese lugar tan vacío y desolado de las tierras desoladas, donde nadie la encontraría. Intentó torpemente sonreírle para animarla y dijo: o sea, no podía dejarte aquí, ¿verdad? Bretta esboza una leve sonrisa, que luego se transforma en una sonrisa mucho más grande y cálida. No puedo creer que hayan venido hasta aquí para rescatarme. No pensé que nadie. Chance se limitó a devolverle la sonrisa. Y luego se detuvo. ¿Ustedes dos? Palmadita, palmadita. Chance se estremeció al sentir dos manos pequeñas, frías y quitinosas que le recorrieron el pelo, dándole suaves palmaditas en la cabeza. Giró a su derecha, no había nadie. A su izquierda, nadie. Inclinó la cabeza hacia arriba y se encontró cara a cara con los dos cuernos pálidos al revés y los ojos vacíos de Tusk, sentado sobre sus hombros. Tusk. Gritó, sobresaltando a Bretta. Chance se puso de pie de un salto, extendiendo la mano tras su cuello para levantar con cuidado a Tusk y ponerlo en sus brazos, donde los abrazó con fuerza. Dios mío, estás a salvo, lo siento mucho, lo siento mucho.
Pat, 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 la mano de Tusk se posó en su brazo. Luchando contra sus ojos llorosos, Chance aflojó el abrazo para poder mirar con atención a Tusk, que descansaba en su regazo. ¿Cómo me encontraste? Tusk se encogió de hombros. Y. ¿Cómo te subiste a mi espalda sin que me diera cuenta? Sin decir palabra, como siempre, Tusk se levantó, bajando de su regazo. Levantaron las manos, y de ellas surgieron dos pequeñas y afiladas garras. Chance casi había olvidado que Tusk también había agarrado un par de garras de mantis. Caminaron detrás de él, donde agarraron la espalda de la camisa de Chance con las garras. Sorprendentemente, Chance no sintió las garras atravesando la camisa, y apenas sintió el tirón mientras Tusk trepaba por su espalda, hasta que finalmente se sentaron sobre sus hombros, con sus piernas rechonchas colgando alrededor de su cuello, y sus manos, con las garras retraídas, recorriendo su cabello. Chance se rió. Siempre olvido lo ligero que eres. Apenas te siento ahí arriba. Espero que trepar por mi espalda así no me desgarre la ropa. Bretta tosió, captando de nuevo la atención de Chance y Tusk. Lo siento, bueno, gracias. Mejor me voy. De vuelta al pueblo, quiero decir. Mejor vuelvo a casa. Chance sonrió y Tusk saludó con la mano. Bien. Cuídate, ¿de acuerdo? Cierto, gracias. Por supuesto, el estado de ánimo contento de Chance se arruinó cuando pisó un trozo de escombros sueltos a los pocos segundos de ponerse de pie y cayó al área de abajo. Y Jeremy estaba pasando por esa zona justo cuando se cayó. ¿Estás bien ahí, amigo? Chance solo emitió un gemido ahogado. Podemos hablar de cómo me dejaste aquí 3 horas después, pero primero, ¿por qué no me presentas a tus nuevos amigos? Chance se encogió ante el veneno en la voz de Río. Se lo merecía, de verdad. Rayos, no había suficiente veneno. Lo bueno era que, con el tiempo, tal vez una reprimenda lo ayudaría a sentirse menos imbécil. Ah, hola, balbuceó Jeremy desde su escondite detrás de Chance. Jeremy. Me llamo Jeremy. Me llamo Jeremy. Nicetomeetchu. Río lo miró de arriba abajo, juzgándolo en silencio, antes de reírse suavemente. No estés tan tenso, querido, no te comeré. Todavía. Jeremy se encogió de miedo por encima del hombro de Chance un buen rato, antes de volver a esconderse tras su espalda con un pío. Con un bufido, Río se giró hacia el pequeño insecto que cabalgaba sobre los hombros de Chance. ¿Y quién será este pequeño? ¿HM? Ah, este es Tusk. Chance alzó una mano para acariciar al pequeño caballero, quien se inclinó hacia la calidez de su tacto. De hecho, llevan un tiempo conmigo. Se escaparon de la aldea hace un rato, y entonces nos separamos. Los ojos de Río se abrieron de par en par al reconocerlo. Ah, sí, me pareció oír a los guardias mencionar a 2 intrusos, aunque solo te encontramos a ti. Está claro que el sigilo no es tu fuerte. Yo, suspiró derrotado, sí. Lo cual será un problema, porque no puedes volver a la vida sin más. No, me temo que tendremos que esconderte de alguna manera al entrar. Espera, ¿qué? Espera. ¿A dónde vas? Preguntó Jeremy con voz asustada. Ir a la aldea Mantis es una sentencia de muerte. Yo que tú me mantendría alejado, odian a los desconocidos. Bueno, Chance se frotó la nuca con ansiedad. No soy exactamente un extraño. Ah. Bueno, entonces eso cambia las cosas. Entré a robarles un par de garras y le di una paliza a uno de sus exploradores. ¿Qué? Y aún así, aún no has logrado tu objetivo, intervino Río. Aún no has desafiado a nuestros señores, y apenas puedes con un solo soldado. Si deseas una lucha justa, sin interferencias y con todas tus fuerzas, tendrás que sortear toda la aldea de alguna manera. Espera, Chance la fulminó con la mirada. ¿Qué te hace pensar que quiero pelear con tus lords? Estaba harto de tener que recordarse constantemente su verdadero objetivo. Estaba allí abajo buscando una cura. No para pelear con lords que, según podía suponer, lo harían pedazos en segundos si tan solo los mirara con cara de extrañeza. Río parpadeó. Tú mismo lo dijiste. No lo hice. ¿Cuándo? Los ojos de Río brillaron dorados. Era el conjunto de prueba para que no creas. Los ojos de Chance brillaron dorados. De ello como un desafío, piensa en ello como una algo, como una fina capa sobre la mente de Chance, se quebró, y Chance se tambaleó hacia atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo con un golpe sordo. Río solo le dedicó una sonrisa pícara y de lado, sentándose de nuevo en el banco, reclinándose con una pierna cruzada sobre la otra.
Se estiró un poco antes de exhalar un suspiro de satisfacción. Ah, cómo quiero estar furiosa contigo, humano, tarareó, pero no puedo hacerlo. Es demasiado adorable como para estar enojado con él. Chance sintió como si le acabaran de dar una bofetada. ¿Qué clase de pensamiento acaba de cruzar por su mente? ¿Estaba pensando en tercera persona ahora? No, no podía haber sido él, se odiaba demasiado a sí mismo como para pensar eso por sí solo. Murmuró Jeremy, de pie, incómodo, en un rincón. ¿Están bien? Se pusieron, un poco raros, por un segundo. Río esbozó una sonrisa. No te preocupes. Tenemos que planear una infiltración, contigo, señaló a Chance, aún tendido en el suelo, como nuestra estrella. Chance tragó saliva. Es una pequeña historia interesante la que tienes aquí. Oh, la sombría historia del vagabundo, despojado de su ser y abandonado a su suerte en un mundo que no le pertenece. La audaz fábula del héroe, que busca en vano un propósito mayor en un mundo hostil. Oh, las duras pruebas del moribundo, sin nada que perder y con todo el mundo por ganar, dispuesto a entregarlo todo hasta su último aliento. Y, oh, maldita sea todo. Estoy cansado de jugar estos juegos, Chance. No estoy seguro de cómo decir esto, pero, esas visiones de tu cuerpo golpeado y maltratado, tendido en un charco de tu propia sangre. ¿Crees que esas eran amenazas? Estoy tratando de advertirte. Advertirte de lo que está por venir. ¿No lo entiendes? Y la sangre, las heridas, la agonía. No es una oscura premonición de un futuro posible, ni siquiera de un futuro probable. Eso ya es cosa del pasado. Ya pasó. Tus decisiones, tus acciones, tus palabras. Todo carece de sentido cuando está escrito para ti. Todo esto está sucediendo ahora mismo. Está en tu cabeza. Un escape del dolor. Por suerte para ti, la mente es mi dominio absoluto. Y ¿entiendes lo que te ofrezco? No puedo hacer nada por tu cuerpo, pero puedo salvar tu mente. No puedo curar tus heridas, pero puedo borrar tu sufrimiento. Todo lo que tienes que hacer, es entregarte a mí. Dame el control total. Entregarlo todo. Puedo salvarte de la agonía de este fracaso y de todos los fracasos que puedan venir. Estarás libre del sufrimiento inevitable. No tendrás que seguir corriendo. No tendrás que seguir luchando. Por fin podrás recostar tu cabeza cansada y descansar. Y, ¿estás siquiera escuchándome? Y, si insistes, mi oferta sigue vigente por el tiempo que te quede. Y, como dije, es una pequeña historia interesante la que tienes aquí. ¿No te gustaría saber cómo termina? Boom. Ay. Río, ¿qué demonios estás? Bulto. Mierda. Uy. Dijo Río sin complejos. Estaba completamente oscuro, y todo era demasiado cálido, correoso y apretado. Chance se sentía como si lo hubieran metido en una bolsa sellada al vacío. No se consideraba claustrofóbico, pero creía que nadie, y mucho menos él, pudiera soportar esto bien. Tuvo que acurrucarse en posición fetal, y apenas podía distinguir los ruidos apagados a su alrededor, y mucho menos ver. Y no ayudó que Río simplemente los arrastrara por todo el suelo. ¡Ay! Este castigo es cruel e inusual. Oyó a Jeremy protestar desde algún lugar y cercano. Hacía tiempo que había dejado de confiar en sus sentidos. Cállate antes de que alguien te escuche. Señora. Chance no pudo hacer más que acurrucarse un poco más y cubrirse la cabeza con las manos para protegerse. Río ya había dejado clarísimo que este era su castigo por todas las estupideces que había hecho hasta ahora, y no tenía ningunas ganas de discutir con la enfadada Mantis. Además, esta era más o menos su única forma de entrar. Río. Has vuelto, y sin el tramposo a cuestas, por lo que veo, gruñó una voz irreconocible. Enseguida se dio cuenta de que se trataba de uno de los guardias de la aldea y se tapó la boca con una mano, rezando en silencio al dios que gobernaba este mundo atrasado para que Jeremy estuviera haciendo lo mismo. Ah, sí, sobre eso la voz de Río vaciló un momento antes de recuperar la confianza. Ese alma bondadosa que era se ofreció a ayudarme con las tareas de caza. No tienes deberes de caza, solo para comer algo rápido para él y para mí. Había derribado a 2 Fungons, pero un Sporg astuto logró atraparlo por la espalda, y la explosión lo hizo pedazos. Una pausa, mientras el guardia se recuperaba del dramático relato de Río de una historia que nunca sucedió. Completamente. Reiteró, probablemente agitando los brazos como la loca que era. Ni un cuerpo.
Solo una marca roja de derrape donde estuvo. Pero sentí lástima por el joven fallecido y no podía permitir que sus esfuerzos fueran en vano. Logré recuperar sus presas y las traje aquí. Bueno, Chance no podía culpar al guardia por tardar un minuto en procesar esto. El ladrón que capturó a uno de sus exploradores, robó un preciado tesoro y causó suficiente caos como para captar la atención de toda la aldea, simplemente había muerto en una explosión inesperada ese mismo día. La historia de Ryo lo hizo morir de un golpe. Y ahora estaba muerto. Al parecer. No sería fácil justificarlo cuando se descubriera que no lo estaba. Continuó el guardia, está bien. Me encargaré de las muertes, oye. Chance sintió que su cuerpo se desviaba bruscamente hacia un lado y tuvo que apretar los dientes para no hacer ruido en la estrecha oscuridad. Me encargaré de esto yo mismo. Los arrastré hasta aquí, ¿verdad? Bueno, entonces le informaré a Lightfoot, puedo hacerlo sola, espetó Ryo. Aunque seguía fingiendo, Chance percibió rabia genuina en su voz. No me trates como a una inválida. Todavía no soy un cascarón vacío. Antes de que el guardia pudiera decir otra palabra, Ryo los condujo a través de las puertas hacia la aldea. Una cosa es la oscuridad sofocante. Otra muy distinta es la oscuridad sofocante rodeada por los sonidos de las mantis enfurecidas. Chance solo pudo temblar de terror silencioso mientras Ryo entraba con paso orgulloso en el corazón de la aldea. Ble. Jeremy estaba encorvado en un rincón, respirando con dificultad. ¿En serio? Ese fue el mejor plan que se te ocurrió. Ryo resopló indignado. Bueno, funcionó, ¿verdad? Las mantis eran criaturas orgullosas, dispuestas y capaces de defender su hogar hasta el último aliento. Tusk solo logró escabullirse una vez porque el resto de la tribu estaba hiperconcentrado en los salvajes movimientos de Chance. No sería tan fácil volver a entrar sin causar alarma. Incluso si Tusk milagrosamente lograra entrar sin hacer ruido, Jeremy y Chance ciertamente no tendrían tanta suerte. Eran más grandes, más ruidosos, más torpes. Simplemente entrar a escondidas no era una opción. Tenían que esconderse a plena vista. Jeremy propuso que Ryo fingiera haber vencido a Chance y Tusk en una pelea y los devolviera como prisioneros. Sonaba bien, pero no habría funcionado. Sería demasiado sospechoso que Ryo hubiera defendido a Chance antes y luego se volviera contra él de repente. Una vez más, los mantis eran criaturas orgullosas y no dependían de artimañas ni engaños para conseguir lo que querían. Sin que el resto de la tribu lo supiera, Ryo aparentemente era una clara excepción a esto, ya que simplemente los metió a todos de contrabando justo debajo de las narices de la tribu. Los fungons de los páramos, las grandes criaturas hinchadas que flotan por la región, eran generalmente de naturaleza pasiva. Solo exhalaban gases tóxicos densos cuando se sentían amenazados, y por lo demás eran muy dóciles. Al ser asesinados, el gas tóxico de sus cuerpos brota y se desinflan como un globo. Se observa que sus cuerpos son muy flexibles, como el caucho, y también difíciles de desgarrar, a menos que la carne esté cocida hasta alcanzar una tierna y sabrosa textura. Usan esta propiedad gomosa para, no, regresa. Esto es importante, lo prometo. Bueno, entonces usan esto, los fungons usan esta propiedad gomosa para contener todo el gas tóxico que luego expulsan, hinchando sus cuerpos, como un camello almacena agua en su joroba. Entonces, si el cuerpo de un fungón puede almacenar gas tóxico, entonces su cadáver podría almacenar casi cualquier cosa. El cuerpo simplemente se estiraría para acomodar el tamaño de lo que contenga, convirtiendo a los cadáveres de los fungons en enormes bolsas de cuero. Perfecto para el contrabando de drogas. O de personas. Aunque primero querrás limpiar el interior. Chance se sentó contra la pared, aún conmocionado por la experiencia. Por suerte, la carne de los fungón estaba dentro de las paredes del globo y no solo dentro de sus bocas. Prefería no estar sentado en una bolsa de carne que en una bolsa de lo que fuera que estuvieran hechos los hongos. La ignorancia era una bendición. Tras respirar profundamente el aire más fresco que había respirado en los últimos 15 minutos, miró de reojo a Ryo, el cerebro detrás de su sufrimiento. Entonces, ¿dónde estamos? En un pequeño almacén, en lo más profundo de la aldea, murmuró, sin siquiera mirarlo. Se concentró en la puerta más cercana, como si esperara que los guardias entraran en cualquier momento. Los señores estarán en su sala del trono, en lo más profundo de la aldea, probablemente acordonada por seguridad. Sí, señores. Los señores mantis. Cierto. Sabía que eran importantes para él,
Pero cada vez que buscaba una razón en su mente, ésta se desvanecía. Su mano solo se aferraba a la niebla. Apretando los dientes con frustración, los miró. ¿Cómo lo llevas, Tusk? ¿Colmillo? Se levantó de golpe de donde estaba sentado, mirando frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde está Tusk? Jeremy levantó la vista, parpadeó e intentó abrir uno de los cadáveres de Fungón. Aquí no. Se estremeció cuando Chance alzó las manos y echó un último vistazo a la habitación antes de correr hacia la puerta, solo para que Ryo le pusiera un brazo con cuchillas contra el pecho. ¿Qué crees que estás haciendo? No haré nada sin Tusk, dijo con firmeza, agarrando la manija de la puerta. Ryo lo detuvo, apretándole el brazo contra la muñeca. La fría y afilada hoja apenas le presionaba la piel. Y aún así, pareces terriblemente preparado para salir en medio de una ciudad de mantis furiosos que quieren tu sangre derramada. Su mirada naranja lo clavó en él. Solo quiero asegurarme de que estén a salvo. Claro que están a salvo. Si acaso, probablemente estén preocupados por ti, a juzgar por cómo siempre te escondes detrás de ellos. Ahora era el turno de Chance de fulminarla con la mirada. No me escondo detrás de ellos. Entonces, ¿dónde estaba esa actitud antes de que los volvieras a encontrar? Chance y Ryo se miraron fijamente, sin prestar atención a Jeremy, que estaba acurrucado en un rincón. Chance resopló finalmente la mantis, no diré nada sentimental, como que me importas o que estoy preocupada por ti. Lo miró fijamente. Pero por tu bien, aléjate de la puerta. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Jeremy tragó saliva. Hazme. Ryo dio un paso adelante y un fuerte golpe resonó en la habitación. Chance y Ryo saltaron más de lo que les habría gustado admitir. Jeremy casi sufrió un infarto. Con vacilación, Chance abrió la puerta de un tirón, y la pálida máscara de Tusk se asomó por la rendija. Alguien que observase la sala de almacenamiento desde fuera solo vería al pequeño insecto siendo repentinamente arrastrado a través de la puerta. Oh, gracias, estás a salvo, susurró Chance, sentándose de nuevo contra la pared mientras envolvía a Tusk en su camisa. El pequeño guerrero rodeó el abdomen de Chance con sus brazos regordetes lo mejor que pudo, y Chance pasó suavemente una mano por su cabeza pulida, que parecía de porcelana, acariciándolos con cariño. Ryo se cruzó de brazos y suspiró, recostándose contra la puerta cerrada. Conmovedor, dijo con naturalidad, aunque no puedo evitar preocuparme por tu disposición a arriesgarte por tu amiguito, que es más que capaz de defenderse. Chance no respondió. Jeremy se acercó dócilmente a Chance y extendió la mano para acariciar a Tusk en la cabeza, riendo en silencio. Ryo puso los ojos en blanco. Entonces tu amigo Tusk salió por alguna razón, ¿oh? Ante esto, Tusk se soltó de los brazos de Chance y levantó un pequeño objeto en sus diminutas manos, garras. Supuso que era diferente para cada bicho. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. Una marca del orgullo. No sabía que tuviéramos alguna por ahí. Nada mal, Tusk. Ante esto, ella también le dio una palmadita en la cabeza al pequeño bicho, con suavidad, y cuidando sus brazos afilados, quien se inclinó ante su toque casi con adoración. ¿Una marca del orgullo? Preguntó Chance. Tusk saltó de su regazo y sacó la uña, antes de colocarle el amuleto con orgullo en el pecho. Casi de inmediato, la luz alrededor de la uña comenzó a brillar, antes de que un filo etéreo brillara intensamente a lo largo de la hoja. El filo transparente, sin embargo, se extendía más allá de la parte metálica de la hoja, ampliando su alcance. Chance podía ver la uña real debajo, pero no cabía duda de que esta parte fantasmal era tan letal como el metal sólido que la cubría. Jeremy se sentó, mirando la espada con asombro. Pensé que estas estaban destinadas a ser entregadas solo a quienes eran más estimados en la tribu Mantis, y tú puedes simplemente tomar una. Bueno, puedes simplemente tomar casi cualquier cosa del mundo, si tienes la habilidad y no te importan las consecuencias, dijo Ryo encogiéndose de hombros. Hablando de eso, si el resto de la tribu no planeaba matarte por robar una garra, seguro que querrán hacerlo ahora que les has robado una marca. Ella negó con la cabeza, caminando hacia la puerta. Espero que tengas la intención de ganar tu próxima pelea, Chance, o las consecuencias de tus crímenes podrían ser nefastas. Chance no respondió. Jeremy tragó saliva con horror mientras todos se levantaban para irse. Espera, entonces, cuando dijiste, sí, Chance, cuando digo más adentro del pueblo, me refiero literalmente a más abajo. La expansión vertical aquí es impresionante para algo etiquetado como tribu. ¿Seguro que son salvajes, Ryo?
Espera, entonces, cuando dijiste sí, chance, cuando digo más adentro del pueblo, me refiero literalmente a más abajo. La expansión vertical aquí era sorprendente para algo catalogado como tribu. ¿Seguro que son salvajes, Río? Y, de pronto, un coro furioso se elevó desde más allá de la puerta. Atraparlo. Ha robado la marca del orgullo. Gritaron voces enardecidas. Que lo lleven ante la tribu. Cállate. Chance cerró la puerta con todas sus fuerzas mientras una masa de mantis enfurecidas golpeteaba la piedra. Arañaron y empujaron, pero la puerta estaba hecha para resistir invasiones. Ni siquiera los guerreros mantis podían romperla. Chance colocó una barrera improvisada y, jadeando, empujó hasta sellarla por completo. Se dejó caer contra la pared y se deslizó hasta quedar acurrucado en el suelo. Estaban a salvo, por ahora. ¿Estás bien, Tusk? Preguntó, secándose el sudor frío. El pequeño guerrero asintió con calma, impasible ante el caos reciente. Río había dicho que si lograban llegar hasta allí y cerrar la puerta, estarían protegidos del tumulto exterior. El problema siempre fue llegar. La aldea estaba vigilada por mantis por todas partes, y cualquier revelación provocaría un baño de furia. La idea de Río había sido crear una distracción para que Chance y Tusk se colaran hacia la entrada o, en el peor de los casos, huyeran. Las cosas no habían salido como se planeó. La distracción falló y una alarma se encendió antes de tiempo. Chance no era un maestro del sigilo, como era de esperar. Probablemente Río y Jeremy estarían molestos por ello. ¡Ay, Jeremy! ¿Estará bien? Confiaba en que Río lo protegería, como hizo con Chance. Con cautela, Chance se puso en pie y siguió a Tusk por el pasillo hasta el borde de un hoyo. Un hueco cuadrado en el suelo, al final de un corto pasillo. Suspiró. Se dejó transformar las garras en manos y se deslizó por la pared para bajar, con Tusk siguiéndole. El pasillo desembocó en una sala mucho más imponente de lo esperado. La antigua sala donde residían los señores. Al entrar, el corazón de Chance se aceleró. Había logrado llegar hasta los señores mantis. Había cumplido su objetivo. Aún así, un frío latente lo invadía. Esa sensación punzante de que algo más grande se movía bajo la superficie. La tierra frente a los tronos estaba marcada por una media luna de metal. Chance y Tusk cruzaron la línea con cuidado. Los tres señores alzaron la vista en silencio. No eran como las otras mantis. Sus cuernos eran extraños y sus manos menos afiladas, más humanas en apariencia. Eran enormes. Por su altura vagamente calculada, al menos el doble que Chance. Con voz temblorosa intentó presentarse. Hola. Me presento ante ustedes hoy para preguntar si tal vez tienen información sobre una cura para la infección. Silencio. Escuché que la tribu mantis ha podido resistir la infección y pensé que quizá ustedes tendrían algún conocimiento que pudieran compartir. Más silencio. Chance, encogido por la tensión, añadió torpemente. Aunque, supongo que si ustedes tuvieran algo así, Río no estaría enfermo, así que Su mirada vagó hacia un pasillo lateral del que emanaba una presencia inquietante. En ese momento, la gran puerta se cerró de golpe tras él. Alguien había movido un interruptor. Se sobresaltó, tragó saliva y respiró. De acuerdo. Me iré, no quiero entrometerme. Y casi de inmediato, al girarse, los señores empezaron a hablar en susurros entre ellos. Las voces fluyeron, evaluando, discutiendo si el humano merecía clemencia, si su robo y sus actos le hacían merecedor de castigo o quizás de una oportunidad. Hablaron de recelos y recuerdos, de fantasmas pasados y de honores perdidos. Chance tomó aire y decidió intentar un trato. Devolvería lo robado y se disculparía públicamente. Solo pedía consejo para poder continuar su camino lejos de la tribu. Era una propuesta humilde, una salida pacífica. Debería irme. Me iré sola, murmuró Río, con voz fría. Mientras tanto, algo en la sala se percibía como si creciera. Una tensión que se hacía más densa, como si el tiempo mismo se tensara. El aire comenzó a vibrar. El reloj del destino avanzaba, inexorable. La atmósfera se volvió eléctrica. El pulso de Chance se aceleró. La adrenalina le subió hasta la garganta. Y entonces llegó la señal. El anillo de cobre bajo sus pies se activó. Las trampillas de cobre alrededor de la sala se abrieron y revelaron un pozo de púas. No era una sala del trono en sentido cómodo. Era una arena. Una jaula descendió del techo, destinada a encerrar a Tusk junto a los tres señores. Chance no dudó. Corrió, saltó a la arena y, con un movimiento desesperado, esquivó los barrotes que caían por centímetros.
Cayó de bruces y se lanzó al suelo de la arena para evitar las púas. Al incorporarse, vio que la jaula los cercaba. Picos rodeaban el círculo y uno de los señores había desaparecido de la vista. El aire estaba cargado de peligro absoluto. Oh, Chance pensó con un nudo en el pecho. Acabas de sellar tu destino. Era imposible localizarla. En un momento, atacaba a Chance, para inmediatamente lanzarse a la carga contra Tusk. Y al siguiente, estaba cerca del borde de la jaula, aferrada a los barrotes. Al aterrizar allí de nuevo, Tusk saltó valientemente, con la uña en alto, para golpearla. Sin embargo, justo cuando se acercaban, la Lord se levantó de la pared con una velocidad increíble y, en el mismo movimiento, se abalanzó sobre Chance con su espada afilada. Rayos. Con la mente ardiendo de adrenalina, se lanzó al suelo. El señor Mantis lo esquivó por poco, rozándole solo el costado. En la carrera, apenas sintió el dolor punzante de la caída ni el mordisco de la espada. Tusk se acercó a él y lo ayudó a ponerse de pie. El señor ya se había desvanecido una vez más, dejando solo una brisa fría. Chance y Tusk estaban espalda, con las cabezas moviéndose como locas para encontrarla. ¿Cómo demonios está haciendo eso? Ella era rápida. Antinaturalmente rápida. Chance captó un movimiento borroso, pero cuando giró la cabeza, ya se había convertido en nada más que viento. Ella era viento. Ella estaba en todas partes y en ninguna. Chance cayó al suelo un instante después, impactándose con fuerza en el brazo. Un claro. Resonó en la zona, acompañado de un grito ahogado de dolor. No, no, no. Enfoque. Mientras gruñía y gemía en el suelo, reuniendo la fuerza de voluntad para demostrar que su cuerpo no estaba destrozado, Tusk rápidamente estuvo a su lado. Chance arrancó la cabeza de su pecho. Estoy bien. Gritó con fuego en los ojos. Su mirada se clavó en las cuencas de los ojos de Tusk, haciéndoles retroceder. Les dio a los tres lores una gran y amistosa sonrisa. Entonces, le gané a tu jefe, ¿puedo irme a casa ya? Los dos señores que flanqueaban a Oasis se levantaron de sus tronos sin decir palabra, y en un abrir y cerrar de ojos, tanto ellos como la sonrisa de Chance desaparecieron por completo. Oh, no, apenas tuvo tiempo de parpadear cuando una ráfaga de viento pasó justo a su lado. Uno de los señores estaba listo para cargar contra Tusk. ¿Pero dónde estaba el otro? TCH. Ni lo menciones. Todos crecemos a partir del sufrimiento. Yo lo he hecho. Y ella también lo hará. Oh, pero nunca aprende. MHMHMHM. Sí, quizás no C. Estamos haciendo otra pelea. Desde arriba. De pie, la pierna de Cecilia impactó en el estómago de Chance, lanzándolo lejos antes de desaparecer. Podría haber jurado que vio su vida pasar ante sus ojos mientras su cuerpo rodaba demasiado cerca de las púas de los bordes. Pero esa no era su vida, ¿verdad? A un Mantis apenas lo lograron vencer, pero a dos. Oh Dios, iba a caer aquí. La única oportunidad que tenían era que Tuskiel se dividieran y conquistaran, un señor para cada uno. Claro que ese plan tenía sus defectos, y si no encontraba una solución pronto, él también tendría los suyos. Lo más evidente era que Chance no tenía ningún arma real. El resto de la tribu Mantis rodeaba la jaula, siendo los barrotes lo único que les impedía invadir la arena. Cientos de Mantis observando, todos con la mirada puesta en él, esperando que cometiera un desliz. Chance se sentía tenso. Su respiración se volvió errática, sus hombros se tensaron involuntariamente. Tuvo que esforzarse para no encorvarse en el suelo por el pánico que lo invadía. No había ninguna buena salida a esto. Una cuchilla de viento apenas sobre su hombro. Otra rozando su tobillo. Chance se giró justo a tiempo para ver a Rosanna mirándolo fijamente como un toro, antes de abalanzarse sobre él, decidida de derribarlo. Se tambaleó hacia atrás, y pudo sentir el filo de su cuchilla rozándole el costado al impactar contra el suelo y ella desaparecer de nuevo. Con un gemido de dolor, rodó sobre su costado casi ileso porque no tenía tiempo de sanar, no tenía tiempo de sanar, no tenía tiempo de seguir moviéndose, estaban sobre él, le quedaban segundos. ¡Corre! ¡Corre! Los ojos de Tusk se encontraron con los de él. Los ojos del señor se encontraron con los suyos. La espada del señor se encontró con los ojos de Tusk. Y entonces Tusk cayó, derrotado, su máscara rota. Había gritado Tusk. Sabía que había gritado Tusk. Cuando vio que se desplomaba. Gritó y no oyó nada. Los aullidos y el clamor de la multitud que los rodeaba se habían silenciado.
Sentía la vibración en su garganta, sentía cómo se le movía la boca, pero no salían palabras. Apenas sintió sus pasos en el suelo mientras corría hacia Tusk. No parecía correr. Era como si estuviera vadeando entre melaza, tardando demasiado en llegar. Y entonces la melaza alrededor de su cuerpo se tensó hacia adentro, se unió a partir del charco que se había formado, ¡oh Dios!, y Chance estaba viendo un fantasma. Una humedad le resbalaba por la cara, y no parecía poder detenerla. No importaba. Con el entumecimiento que le subía desde lo más profundo, de todas formas no podría ver más allá de la visión borrosa. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué tenía tantas ganas de venir? No quería caer. No quería perder. Y él rogaba a los señores que los dejaran ir, rogaba misericordia, rogaba volver a casa, rogaba ser libre. No quería caer. Entonces lo alcanzaron. Lo consumieron. Chance cayó de espaldas, con el cuerpo convulsionándose, conteniendo las lágrimas lo suficiente como para mirar por encima de su hombro izquierdo y ver la herida, y ver su brazo entumecido. Es una pequeña historia interesante la que tienes aquí. Y mientras perdía la fuerza, levantó la vista y sus cansados ojos color mandarina dieron una última mirada a los cegadores faros del fantasma negro como la tinta que una vez fue Tusk. Recordó vagamente haber levantado una mano para bloquear la luz que amenazaba con consumirlo. ¿No te gustaría saber cómo termina? Y lo consumió, y Chance no supo más. Fue y... Bip. Bip. Y tan brillante. Eso fue lo primero que notó al recuperar la consciencia. Lo segundo que notó fue que esto ya no era el yermo fúngico. La cama en la que yacía era demasiado blanda. El aire demasiado limpio, esterilizado químicamente con algo que olía a lejía. Las vendas que le cubrían el cuerpo eran recientes, las sábanas demasiado blancas y las luces demasiado brillantes. Esto ya no era el páramo fúngico. Ni siquiera era Young Est. Esto era un hospital. Una enfermera entró tras la cortina. Chance entrecerró los ojos. Su uniforme rojo y blanco parecía sacado de otra época, casi teatral. Su cabello plateado caía sobre sus hombros, y la cruz en su cofia brillaba bajo la luz. Había algo en ella que no encajaba. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lanzó un bisturí directo hacia él. Chance se arrojó hacia un lado. El filo se clavó en la almohada, a milímetros de su cuello. ¡Idiota!, gritó la enfermera, avanzando hacia él. Chance se incorporó con esfuerzo, tomando el soporte del suero como arma improvisada. Pero ella lo arrancó de sus manos con una fuerza imposible, doblando el metal como si fuera de papel. El aire se volvió pesado, y él sintió su furia como una losa sobre el pecho. Y entonces, la ira en su rostro se quebró, sus ojos se humedecieron, y cayó de rodillas, sollozando contra su hombro. Chance, desconcertado, le respondió con un torpe intento de abrazo. Ella rió entre lágrimas. Ni siquiera sabes lo que está pasando, susurró. No lo recuerdas. Y entonces todo cambió. La habitación se desvaneció. Las paredes blancas se disolvieron en una neblina brillante. Donde antes había una enfermera, ahora se alzaba una figura inhumana. Alas radiantes se desplegaban de su espalda, una corona de plata surgía en su cabeza, y su uniforme se transformó en una armadura resplandeciente. Soy el resplandor, su voz retumbó dentro de su mente. Diosa de la luz y de los sueños. El suelo bajo ellos se volvió un espacio infinito de nubes blancas. Ella lo sostuvo con ternura, como si lo conociera desde siempre. Has luchado bien, Chance. Era una prueba, y sobreviviste. Chance la miró con horror. ¿Qué? Casi muero. Pero no lo hiciste, replicó firme. Eso es lo que importa. Su mirada ardía como el sol. Lo tomó del rostro y, con un gesto solemne, lo acercó. Un calor cegador lo envolvió. No era fuego físico, sino una llama que consumía miedo, dolor y duda. El mundo desapareció en la luz. Y entonces, nada. Quemándolo. Chance cayó de espaldas, con el cuerpo convulsionándose, conteniendo las lágrimas lo suficiente como para mirar por encima de su hombro izquierdo y ver la quemadura, y ver su brazo entumecido y ensangrentado. Su brazo, a 6 pies de su cuerpo. La multitud que lo rodeaba, que vitoreaba ruidosamente por su derrota, se había calmado y observaba con silencioso asombro cómo se desangraba sobre las piedras. A 2 metros de distancia, su brazo amputado se retorció, se deformó, y como un CD expulsado, la garra de Mantis se deslizó de su carne moribunda. Rosanna se agachó para recogerla con cuidado, considerando el metal ensangrentado como ropa sucia que necesitaba una limpieza profunda antes de poder siquiera mirarla de nuevo.
Lo que ha sido robado, dijo, proyectando su voz hacia la multitud reunida en la arena, ha sido devuelto. Chance levantó la vista y sus cansados ojos color mandarina dirigieron una última mirada a los cegadores faros del fantasma negro como la tinta que una vez fue Tusk. Cecilia se acercó. Pensar que pasaría sus últimos momentos implorando clemencia, no por su propio bien, sino por el de una vasija y, de un vaso. Pensó Chance en silencio, con la mente entumecida. ¿Qué es un vaso? ¿Estaba pidiendo clemencia? ¿Eran sus últimos momentos? ¿Estaba rogando por alguien más? No, ¿y por qué iba a mendigar? Podría hacerlo él mismo. Él mismo lo haría. Él ya lo ha hecho él mismo. Alzando su brazo restante hacia el fantasma que quedaba de Tusk, sintió las frías briznas bailar entre sus dedos, y por un momento, sintió algo que no era un dolor ciego o un entumecimiento vacío. Solo tenía suficiente alma para curar a uno de ellos. Las dos mitades agrietadas de la máscara de Tusk vibraron, algo que no pasó desapercibido para las mantis, y menos para sus señores. Rosanna intentó lanzar su lanza, pero Oasis la atacó en silencio, dejando que los acontecimientos se desarrollaran como debían. Como si una fuerza fantasmal las uniera, las mitades de la máscara volaron hacia arriba y se encontraron con el fantasma negro que flotaba sobre él. El fantasma se retrajo hacia adentro, se acurrucó en una pequeña bola de oscuridad y dejó que la máscara de porcelana las envolviera. Las profundas grietas que recorrían el rostro de Tusk se encogieron lentamente y se recompusieron. Y con un silencioso pum. Tusk resurgió, cayendo en el abrigo de Chance con un golpe seco. Aún estaban heridos, pero estaban vivos, de una pieza. Chance esbozó una pequeña sonrisa y dejó caer el brazo a un costado, dejando que la oscuridad lo llevara. La arena quedó en silencio mientras Tusk se incorporaba, sentado sobre el estómago de Chance, observando su rostro inmóvil. Esperando a que despertara y se curara también. Con cautela, extendieron la mano y le tocaron la mejilla ensangrentada con el dedo. Luego le dieron un golpe más firme. Y pronto, lo agarraron del pelo, tirando de él, intentando desesperadamente despertarlo. Lágrimas negras como la tinta brotaron de sus ojos y resbalaron por su máscara, prendiéndose en las grietas como un río que fluye hacia un valle. Temblando sin control, lo agarraron por el cuello de la camisa y le golpearon la cabeza contra el suelo. ¿Por qué seguía dormido? ¿Acaso no sabía que dormir era malo? ¿Por qué no se curaba como siempre lo hacía? Cecilia observaba con un asombro indescifrable. Él dio su vida por un recipiente. Todos en la arena casi saltaron de su propia quitina cuando Oasis golpeó su lanza al pie de su trono, como el disparo de un arma resonando en la sala del trono, exigiendo la atención de todos los presentes. Ya he visto suficiente. Lleven a estos dos a nuestra enfermería, ahora mismo. Rosanna dio un paso firme al frente. Hermana, no podemos curar a un villano de nuestra tribu. Me da igual. Rugió, volviendo a golpear su lanza al levantarse del trono. Agitó la lanza una vez en el aire. Llame a los sanadores, inmediatamente. Y con un tercer y último golpe de su lanza, como el mazo de un juez, los picos quedaron cubiertos y las puertas se levantaron. La multitud corría en todas direcciones, sin saber a dónde ir ni qué hacer, todos intentando vislumbrar al humano que les había robado y mancillado su honor, solo para ser aniquilado por sus amados señores. Un grupo de mantis con equipo médico primitivo se apiñó alrededor del cuerpo de Chance, levantándolo con cuidado, sin siquiera molestarse en apartar a Tusk de su cuerpo y dejándolos montar sobre Chance, con lágrimas negras como la tinta aún rodando por sus rostros y goteando, manchando la camisa de Chance de un negro intenso. Rosanna bajó la mirada hacia la garra de mantis ensangrentada que tenía en las manos, resopló frustrada y la arrojó al suelo, gritando órdenes a la multitud para mantenerlos bajo control. Los guardias rodeaban a los doctores por todos lados, reacios a permitir que un mantis rebelde interviniera y terminara el trabajo que los señores les habían encomendado. Uno de los doctores mantis atravesó la barrera desde dentro y corrió de vuelta a la arena, antes de recoger con cuidado el brazo amputado de Chance del suelo y regresar corriendo con el grupo principal. Para reimplantarle una extremidad, susurró, dándose cuenta de que se había dejado vulnerable al ataque de cualquier mantis orgullosa que no quisiera que el humano escapara con vida. Si lo reimplantamos lo suficientemente rápido, tendrá una oportunidad de recuperarse. Chance no dijo que ese era su nombre. Entonces el nombre del humano es Chance, ¿eh? Oportunidad y ya comenzaban a extenderse rumores y susurros entre la multitud, algo que ni siquiera los señores podían controlar.
Susurraban entre ellos que el humano era un criminal de renombre, buscado en reinos lejanos, que descendía del legendario héroe ladrón del que oían hablar en los cuentos infantiles, que estaba allí para robar una cura para la infección, y mientras la multitud se separaba, algunos dispersándose y volviendo a su rutina diaria, algunos todavía siguiendo ansiosamente a los curanderos desde una distancia segura, una mantis solitaria entró a la arena. Linkfoot se agachó y recogió la garra del mantis, sintiendo el metal frío y la sangre caliente acumulándose a su alrededor, y la sostuvo en sus garras, mirando hacia dónde se había ido el convoy de Chance, perdido en sus pensamientos. Y no se despertó de repente. ¿Volver a dormirme? Finalmente regresó a sus sueños, pero no abrió los ojos y se encontró allí sin más. Fluyó y refluyó entre la realidad y los sueños, sin ser plenamente consciente de ninguna de las dos, subiendo y bajando constantemente como las olas en la playa, antes de poder finalmente alcanzar la altura suficiente para agarrarse y levantarse firmemente de un lado. Esta mujer radiante seguía aquí. Se había tomado el tiempo de redecorar un poco. Ya no estaban en un hospital. Estaban en una especie de dormitorio real, majestuoso y suntuoso. Todo era de oro o brillaba como tal. Hermosos tapices con colores que nunca había visto colgaban de cada pared. Intrincadas alfombras de lana cubrían un suelo tan pulido que parecía un espejo. Columnas de mármol se alzaban sobre un techo de nubes. La cama también parecía una nube, con atrapasueños colgando de su toldo sobre él. Todos esos lujos que los más ricos entre los ricos solo podían esperar permitirse, y Radiance había decidido que él era lo más cómodo de la habitación. Ella se recostó a su lado derecho, acurrucándose contra él. Una vez más, se sintió como un osito de peluche. Sus brazos lo rodearon, sus alas plateadas lo cubrieron como una manta. Tenía los ojos cerrados, su rostro sereno. Seisei durmió con él. Mirando a su izquierda, se quedó paralizado. Donde antes tenía el brazo enyesado, ahora tenía una prótesis de oro macizo, con fascinantes grabados de flores y atrapasueños. Se parecía casi a la perfección a una mano humana, con la superficie metálica doblándose a su voluntad. Debería haber estado aterrorizado ante la idea de haber perdido el brazo, aterrorizado por todo esto, pero, algo en esta construcción lo tranquilizó. Estaba demasiado absorto en su brillo como para sentir miedo o pánico. Unas patas plateadas y suaves se extendieron desde atrás y agarraron su nueva mano protésica, entrelazando sus dedos con los de él. Chance se giró y vio a la radiancia apretada cálidamente contra su espalda, con una sonrisa suave y reconfortante en su rostro. Es solo por ahora, dijo. Cuando despiertes, tendrás tu viejo brazo de vuelta. No hay de qué preocuparse. La miró fijamente a los ojos un instante de un naranja intenso, casi hipnótico y decidió que sí, que no se preocuparía. Ya estaba demasiado preocupado. Apoyó la cabeza en la almohada y suspiró. Entonces sí, entonces. Su respiración era irregular mientras buscaba las palabras adecuadas. El resplandor le puso una pata en el hombro, frotándoselo para consolarlo, diciéndole en silencio que podía ser paciente, que podía tomarse su tiempo. Aún no se sentía cómodo en su presencia, pero a estas alturas no le importaba. Estaba demasiado cansado. Finalmente, dijo. ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Qué pasó? Fácil. Salvaste una vasija cuando podrías haberte salvado a ti mismo, y ahora estás pagando el precio de tu bondad. Su respuesta contundente lo tomó por sorpresa y parpadeó por un momento antes de que ella continuara. Por eso estaba tan molesta antes. Este experimento, esta prueba, se contuvo al notar su expresión inexpresiva, esta prueba pretendía ser un juez para tu voluntad. Cuando supieras que la calamidad se acercaba, que pronto serías, golpeado hasta casi morir, ¿intentarías escapar? ¿O enfrentarte a ella? Te ofrecí escapar. Varias veces. Te advertí de lo que vendría, y seguiste adelante de todos modos. Estaba tan orgulloso de ti, cuando desafiaste a los señores sin ceder a mis ofertas. Chance decidió no mencionar el hecho de que no fue él quien los desafió. Tu voluntad era fuerte y no te derrumbaste tan fácilmente bajo la presión del destino. Lo tenía todo preparado. Tu regreso de último minuto, tu supervivencia, tu recompensa. Se mordió los labios dorados, presionando su cuerpo contra el de él un poco más. No quiero tu recompensa. Quiero ir a casa. Pero entonces hiciste algo que no pude predecir. Desperdiciaste tu vida, desechaste tu voluntad de sobrevivir, la voluntad que acababa de someter a una de las pruebas más difíciles. Lo echaste todo a perder por una vasija que habías llegado a querer.
Chance también decidió que ahora sería un mal momento para preguntar qué diablos se suponía que era un Besel. Tu voluntad de resistir el destino fue fuerte, por ti mismo. Pero cuando alguien más no tiene esa misma fuerza de corazón, la autoconservación es lo último en lo que piensas. La voluntad de sobrevivir se convierte en la voluntad de salvar. Al principio, estaba furioso. Todo esto, ¿y lo dejaste todo en la recta final? Pero entonces me di cuenta de algo importante. No reprobaste mi examen. Repartiste la diferencia de una manera que me desafió mi comprensión de lo que significa tener una voluntad fuerte. Ella se movió. Ya no lo abrazaba, sino que estaba ahorcajada sobre él otra vez, mirándolo fijamente, con un ansia que lo paralizaba. Sus patas se clavaron en sus hombros, atrapándolo bajo ella, atrapado, y finalmente, me di cuenta de lo más importante. Eres igual que yo. Eliminarías cualquier obstáculo en tu camino, destruirías a cualquier enemigo bajo tu talón, si tan solo tuvieras la fuerza para hacerlo. Pero no por tu propio bien. Deshacerías las costuras del mundo entero, solo para coser uno nuevo donde todos tus seres queridos pudieran ser felices, incluso si sufrieras por ello. Yo también tomé esa misma decisión una vez. Por mi tribu. Puede que me hayan olvidado, puede que me hayan traicionado, pero mis objetivos siguen siendo los mismos. Si pudiera atraer a todos a mi mundo, un mundo donde yo reinara supremo, podría crear la felicidad para todos. Paz mundial. Amor. Hasta el último insecto, vestido, cobijado y alimentado. Nadie volvería a estar solo. Todos los deseos del mundo reunidos y entretejidos en un único y grandioso tapiz. El sueño supremo. Y si tuviera que arrastrar hasta el último bicho hasta allí, pataleando y gritando todo el camino, entonces por los dioses que lo haría en un instante. Ella se inclinó profundamente. Su rostro estaba tan cerca, que lo aterrorizó. Sus alas se desplegaron tras ella, y ella era todo lo que había. El sol en el vacío, una singularidad perfecta. Y para ella, él lo era todo. ¿No es eso lo que quieres, Chance? ¿Que todos sean felices? Ven conmigo y juntos crearemos nuestro sueño perfecto. Contigo a mi lado, como mi rey de los sueños y mi compañero. Si esto fuera un sueño, ahora sería un gran momento para despertar. Oh, jajajajaja. No, me temo que se acabó nuestro tiempo, cariño. Esto tendrá que esperar hasta más tarde. Quizás hubiéramos tenido más tiempo si hubiéramos y, no, esta conversación era importante. Me alegra que hayamos podido hablar. Espero volver a verte pronto, amor. De alguna manera, la gente seguía gritando cuando se despertó. Algo le decía que aún estaba en el yermo. Intentó abrir los ojos, pero una linterna de Lumafli lo cegó momentáneamente. La sombra de un rostro oscurecía la luz, pronunciando palabras que solo le llegaban como un gorjeo monótono. Lo siguiente que sintió fue dolor en el brazo. Dato curioso. Los médicos mantis no utilizan anestesia. Chance quería llorar. Dormir no aliviaba la agonía ardiente en su brazo. Incluso con el dolor cegador, aún sentía los puntos descuidados y apresurados que lo sujetaban, envueltos en una especie de gasa primitiva. Aunque se los hubieran vuelto a colocar por fuera, el interior seguía abierto, y lo único que sentía debajo del brazo eran dolores fantasma y la sangre resbaladiza. Era como cortar una hogaza de pan por la mitad e intentar volver a unirla con cinta adhesiva para que no se pusiera dura. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos antes de siquiera abrirlos del todo. Intentando contenerlas, miró con cansancio la habitación, con la vista borrosa. ¿Qué haces? ¿Está bien? Las voces eran confusas, pero había voces, varias. Parecían mantis. Estaba tumbado boca arriba en una cama, en una habitación medianamente grande, rodeado de mantis que parecían presas del pánico. Había más fuera de la puerta, junto a la cual colgaba una gran capa verde roble en una percha. Déjame. No sé, ¿cómo?, responderá. Con una respiración profunda y temblorosa, Chance abrió los ojos del todo. Los médicos mantis, algunos cubiertos de manchas de su sangre roja, estaban a su alrededor, nerviosos. Una mucho más alta se acercó. Rosanna. Podía sentir el nombre del señor mantis susurrado en su mente. Ella estaba junto a la cama, inclinada sobre él para observar su expresión abatida, ensangrentada y derrotada. Buenos días, tramposo, escupió. Inmediatamente intentó golpearla en la cara. No la golpeó muy fuerte, por supuesto. Todavía se sentía como un trapo mojado. Pero logró pillarla desprevenida, y su puño, lanzado descuidadamente, impactó contra su mandíbula inferior. Rosanna solo se estremeció por el impacto, más asustada por su gesto que por el golpe en sí.
Chance, en cambio, hervía de dolor apenas disimulado por haberse sacudido demasiado, y su puño voló rápidamente hacia su brazo herido. Los médicos de la Mantis intentaron intervenir para aliviar la situación. Sin embargo, Rosanna no se dejó contener y levantó un brazo amenazadoramente. Ingrato. Se quedó paralizada. La mano de Chance rodeaba su brazo amputado, con tenues y pálidas briznas flotando entre sus dedos. Podía sentir cómo los puntos se deshacían a medida que su piel y carne se recomponían, las cuerdas se abrían paso y caían al suelo formando un bulto con las vendas. No pudo evitar que le temblaran las manos al flexionar débilmente su brazo izquierdo sano, de nuevo sano. Rosanna lo miró de arriba abajo, sus iris oscuros se encontraron con los de él, color mandarina. Un momento largo y tenso transcurrió entre ambos. Finalmente, se burló, bajando el brazo y apartando la mirada. TCH. Supongo que así es como se consigue el alma. Ella no se dio cuenta de que él recuperó el alma mientras dormía, y ya estaba lleno. Decidió no decirle esto. Saludó a las demás mantis. Váyanse. No tiene sentido quedarse aquí más tiempo, se curará solo. Lentamente, una a una, las mantis salieron de la habitación, lanzando miradas nerviosas al humano, todavía terriblemente golpeado, que yacía en la cama detrás de ellas, quien solo observaba, frotándose el brazo con ansiedad. Ardió. Ardió. Ardió, 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 ardió. Rosanna se giró para mirarlo al cruzar la puerta, con una mirada fulminante. Espero que recuperes tus modales para cuando salgas de mi cama. Sus palabras, y sus implicaciones, golpearon a Chance como un café caliente en la cara. Se sobresaltó, se cubrió con las sábanas, intentando hacerse un ovillo y esconderse para siempre. Por suerte, Rosanna ya había salido de la habitación y no vio su rostro aturdido. La puerta del dormitorio, el dormitorio de un señor Mantis, se cerró sola, y Chance se dejó caer sobre las almohadas, exhausto. ¿Dónde estaba Tusk? ¿Ya estaban? ¿Y Rio y Jeremy? Sabía que necesitaba encontrarlos, averiguar a dónde ir desde allí, pero, apenas podía moverse. Tenía ganas de dormir durante la siguiente década y algo más. Se sentía tan entumecido. Quemado edit quemado quemado edit quemado quemado edit quemado, ni siquiera se dio cuenta de que el perchero se estaba cayendo hasta que golpeó el suelo con un ruido sordo. Chance dio un salto, con los nervios a flor de piel. Se quedó paralizado, mirando la masa de tela que se movía en el suelo. Lentamente, apartándose las mantas, se acercó sigilosamente a la capa verde que yacía en el suelo. La capa se movía y crujía, con voces inconfundibles que emanaban de ella. Quítate de encima de mí, patán perezoso. Y, estás encima de mí. Chance frunció el ceño. Ya sabía a quién pertenecían esas voces. Agarró el borde de la capa y la levantó para revelar a Rio, tumbado boca abajo, acurrucado sobre Jeremy, quien, aún llevaba una segunda capa, debajo de la que ya usaban. Rio lo miró con los ojos abiertos de sorpresa. Ah, Chance. Me alegra verte con vida. ¿Dónde está la pequeña? Preguntó mientras él intentaba levantarla, consciente de sus brazos afilados. Al subir, empujó la cabeza de Jeremy contra el suelo, dejándolo aturdido por un instante. Uf. ¿Tusk? No, no lo sé. Estaban conmigo, pero, me quedé inconsciente. Rio rió con amarga diversión al pasar por encima del cuerpo mareado de Jeremy. ¿Inconsciente? Te arrancaron el brazo. Después de batirte en duelo con los señores de la tribu Mantis, deberías estar agradecido de seguir respirando. Pasó junto a él, estirándose después de haber estado en ese rincón estrecho durante, ¿cuánto tiempo llevaba allí con Jeremy? Mientras Rio estaba de espaldas, Chance aprovechó la oportunidad para ayudar a Jeremy a levantarse, mirando hacia abajo a su cuerpo cansado. Algo le llamó la atención. Chance se quedó paralizado. Una mano, pero no humana. Asomando por debajo de la manga de Jeremy, una pata delgada, cubierta de un pelaje blanco claro y una melena más espesa de color crema junto a las muñecas. Ni humana, ni la quitina negra a la que ya estaba acostumbrado. Un destello brilló en sus ojos. Chance se sintió mareado. Se tambaleó hacia atrás, pasándose una mano por la cabeza mientras volvía a sentarse en el borde de la cama. Rio la oyó crujir bajo su peso y, al mirar atrás, lo vio agarrándose la frente. Jeremy ya había logrado ponerse de pie por sí solo. ¿Estás bien? Ese sí, estoy bien, mintió Chance. Solo tuve sueño loco. Oh. Exclamó Jeremy, poniéndose de nuevo el disfraz. He oído que los sueños pueden ser un reflejo importante de tu estado mental. ¿Cuál era el tuyo?
Chance rió, con una risa superficial y sin humor. No sé. No recuerdo nada. Los moretones aún le dolían, pero había logrado curar lo peor de sus heridas. Ahora, con el aspecto de un asaltante en lugar de un masacrado, Chance respiró hondo y lentamente, presionando las manos contra la puerta del dormitorio de Rosanna y, con un tirón, la abrió. Estaba, sorprendentemente despejado. Un puñado de médicos, pero lo único que le llamó la atención fue una de las señoras Mantis apoyada contra la pared opuesta, esperando a que saliera. Cecilia, no Rosanna esta vez. Levantó la vista al verlo, impulsándose para acercarse. Embaucador, se quedó paralizada, mirando a un lado, buscando las palabras adecuadas. No solo para él, sino también para ella. Las palabras que serían mejores para él, no eran necesariamente las mejores para ella, como Lord con una reputación que mantener. ¿Te has recuperado lo suficiente? Chance parpadeó, frotándose el brazo con torpeza. Estoy bien, sí. No estaba seguro de a dónde ir desde allí. Una parte de él, sinceramente, esperaba morir en esa arena. Pero a pesar de todo, había pasado a trompicones, pero ahora solo se sentía perdido. Él, suponía que estaba a merced de las Mantis ahora. Le sorprendía que no lo hubieran matado mientras dormía, y aún no estaba seguro de si debía estar agradecido por ello. Bueno, quizás ahora no sea el momento para. Su voz se fue apagando, y su mirada incómoda y de reojo se convirtió en una mirada fulminante. ¿Eres tú, Río? ¿Qué crees que estás haciendo? El bulto verde de la capa detrás de él, con Jeremy aún escondido debajo, cruzó los brazos mientras Río resoplaba. Solo me aseguro de que mi amigo esté bien, dijo, pasando un brazo por los hombros de Chance. Sus pies se tambalearon por el repentino movimiento, amenazando con ceder. Después de todo, continuó, los infectados tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿no? Dios sabe que nadie más lo hará. Cecilia la miró fijamente, con expresión indescifrable. Abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras adecuadas. Bueno, quizá debería acompañarte fuera de la aldea, embaucador. Frunció el ceño levemente al oír su título. Probablemente no se sentía cómoda usándolo por alguna razón. Puede que sea obvio, pero has sido desterrada de todos los territorios de la tribu Mantis. Es mi deber guiarte hasta nuestras fronteras. A Chance se le encogió el pecho al oír sus palabras, pero no pudo decir que le sorprendiera. Era lo mínimo que podían haberle hecho. Lo entiendo, se obligó a decir. Dirige el camino. Cecilia solo asintió, indicándole que la siguiera fuera de la aldea. Río se tambaleó, siseándole algo a Jeremy, quien rápidamente se movió para seguir a Chance y al señor Mantis. No, tú no, Río. Aún no estás exiliado. Oh. Entonces eso es todo. Chance se encontraba justo al otro lado de los límites de la aldea, justo en la línea que jamás podría cruzar. Con la vista puesta en sus pies, se arrastró incómodo. Por alguna razón, no podía mirar a Cecilia a los ojos, no podía mirar a Río a los ojos. Su figura encapuchada, con Jeremy aún escondido debajo, estaba cerca de él, como si se exiliara con él. No sabía por qué lo haría. Había fracasado. Por si sirve de algo, empezó Cecilia lentamente. Algo le decía que el señor Mantis estaba buscando a alguien que escuchara a escondidas antes de hablar. Parecía preocupada por su reputación. Lo siento. Lamento no haber podido ayudarte. Lamento que hayas tenido que sufrir tanto. Chance solo tuvo la energía para encogerse de hombros. Está bien, murmuró. Frunció el ceño al sentirse repentinamente y frustrado. ¿A qué había venido? ¿Qué buscaba? ¿Una cura? ¿Qué le hacía pensar que habría algo útil aquí abajo? ¿Qué le hacía pensar que habría algo útil en cualquier lugar subterráneo de este maldito reino? Solo quería descansar. Solo quería volver a Dirtmouth, meterse en la cama y dormirse. Estaba cansado. Solo quería dormir en su cama, en casa, en su verdadero hogar. No en Ajounest, sino donde quiera que estuviera antes. Solo quería estar bien. Estaba cansado. Era tan tentador dejar que sus rodillas se doblaran y se desplomaran en el suelo. Estaba cansado. Fue muy tentador. Bueno, dijo Cecilia vacilante. Quizás debería despedirme y una sensación nauseabunda recorrió el cuerpo de Chance, subiendo por su pecho y garganta. Se dobló, cayendo de rodillas mientras tosía sin control. Fue vagamente consciente del sobresalto de Río y Cecilia, antes de que este último intentara palmearle la espalda para tranquilizarlo. Con la garganta ardiendo, Chance finalmente dejó de toser.
Se apartó para ver unas vibrantes motas naranjas que cubrían su mano. Joder, está empeorando, intentó decir antes de volver a toser. Cecilia retrocedió varios pasos para evitar que la infección la alcanzara. Respirando con dificultad, Chance se puso de pie sobre rodillas temblorosas, luchando por ver a través de sus ojos llorosos. Yo, Chance. Una voz nueva, pero familiar, intentó hablar a sus espaldas. Chance, ¿estás bien? Se giró lentamente, apoyándose un poco en Río. Quirrell. Y. Tusk estaba acurrucado, como un pequeño bulto en los brazos de Quirrell, con el rostro hundido en su pecho. Quirrell se acercó 2 pasos y retrocedió 1. Observando a las mantis con nerviosismo, decidió que la distancia más segura era justo donde él estaba. Chance suspiró con alivio exhausto mientras se tambaleaba hacia donde estaba Quirrell y tomó a Tusk con cuidado. Tusk sintió que se paralizaba. Tusk, estoico e inmutable, lloraba. Lágrimas negras como la tinta corrían por su pálida máscara, dejando manchas oscuras en su rostro y en la camisa de Chance mientras los abrazaba con fuerza. Lo siento, suplica. No está seguro de por qué se disculpa. Lo siento. Era tan fácil decirlo, a veces. Cecilia apartó la mirada, con el cuerpo extrañamente tenso. Debería irme, dice demasiado rápido, y luego se fue, a 2 pasos de distancia, desapareciendo en el viento. Río solo parpadeó al mirar el lugar donde una vez estuvo el señor Mantis, antes de volver a mirar a Chance y Quirrell. Quizás sea necesario hacer algunas presentaciones. Entonces, tú, realmente fuiste IMMM. Quirrell se pasó una mano quitinosa por la frente, intentando comprender la historia que se le presentaba. Sus buenos amigos viajeros, Chance y Tusk, se habían encontrado con esta mujer mantis infectada y decidieron enfrentarse a los grandes señores mantis. Y todo lo hicieron por capricho. Creo que aún no lo entiendo del todo, pero, supongo que no volveré ahí dentro de poco, dijo Chance mirando hacia la aldea. No habían acampado lejos de la frontera, solo a unos 12 pasos. Un forastero podría haber pensado que solo intentaban ser mezquinos con los señores que los habían exiliado. Chance simplemente estaba cansado. Suspiró, volviendo a mirar al pequeño insecto vaso que tenía en sus brazos. Su llanto se había calmado por completo, y sus temblores incontrolables habían remitido, ahora descansando plácidamente en su abrazo. La máscara de Tusk no cambió, pero a pesar de tener los ojos muy abiertos, Chance pensó que quizá estuvieran dormidos. Tenía sentido. Después de una batalla tan dura, el llanto debía de haberlos agotado. Decidió dejarlos dormir un poco más. ¿Estaban llorando y por él? Oh, por favor, se burló Río en algún momento, volviendo su atención a la conversación tras haberse distraído. Que este fracaso no te arruine. Necesitas estar en plena forma si quieres volver para la revancha con los lords. Eso le llamó la atención. Regresar. Río, me acaban de proscribir, protestó Chance. Río solo rió entre dientes, cloqueó, como solo una madre lo haría. Por ahora, sí. Pero tienes una oportunidad de volver a nuestras tierras sin que se derrame tu sangre. El Festival del Atardecer. Lo dijo con tanta contundencia, como si fuera una gran revelación que dejaría atónitos a quienes presenciaran su infinita sabiduría, pero Quirrell y Chance solo parpadearon, confundidos. ¿El qué? Río contuvo el aliento un momento antes de burlarse. Claro que no lo sabrías. Es una tradición mantis, no muy celebrada fuera de nuestras tierras. Tiene su propia historia, larga y rica, y todo eso, pero la cuestión es que, durante el Festival del Atardecer, podrías entrar y salir libremente de la aldea. Chance farfulló ante lo absurdo del asunto. ¿Qué? Aunque me echaron. Lo sé. Me parece un problema de seguridad, pero es algo así como querer reconciliarse con viejos enemigos. O algo por el estilo. Río se movió para sentarse en el suelo más cómodo. Lo importante es tu ventana. El festival empieza en unos días y durará solo unos días. No tendrás mucho tiempo para prepararte. Chance sintió un vuelco en el estómago ante el desafío que se le presentaba. ¿Cómo demonios se supone que voy a equiparme tanto en tan poco tiempo? Bueno, podrías esperar al próximo festival, dijo Río encogiéndose de hombros. Pero algo me dice que ninguno de los dos va a durar tanto. Amanecerá. Se giró hacia Quirrell, haciendo que el bicho se sobresaltara bajo su mirada color mandarina por un instante. Entonces, para reiterar, ¿sabes de alguna manera en que estos dos puedan fortalecerse antes de la revancha? Quirrell pensó un momento, tarareando para sí mismo.
De repente, Chance se sintió cohibido por cómo lo habían excluido de la conversación a ese momento. Bueno, no sé si este consejo tenga algún mérito, pero, echó un vistazo al pequeño colmillo que yacía sobre el pecho de Chance. Si planeas desafiar, volver a desafiar, se corrigió, aún recordando cómo lucharon contra los señores y sobrevivieron, para volver a desafiar a los señores de esta tribu, la uña roma de tu amigo podría resultar insuficiente. ¿Despuntado? Preguntó Chance. En ese momento, Tusk se levantó de su abrazo, mucho más tranquilo ahora, y sacó la uña para enseñársela al grupo. No la llevaban atada a la espalda ni nada hace un momento. ¿Dónde demonios guardaban esa cosa? Despuntado, por decirlo de alguna manera, tenía profundas grietas que recorrían la hoja. Era un milagro que no se hubiera roto todavía. Por el Wyrm, Tusk. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un herrero? Preguntó Kirrell, sorprendido por el daño. Era casi tan afilado como un bate de béisbol. Lo cual le parecía bien. Además, se le daban mejor esas cosas. Río se rió entre dientes. ¿Con eso luchaste contra nuestros señores? PFFT. Con razón perdiste. Chance se estremeció, solo por un momento. Hacer que el quemador pare, hacer que el quemador pare, hacer que el quemador. Si Kirrell notó un cambio de tono, no hizo ningún comentario. Bueno, eso lo resuelve. Lo mejor es encontrar al herrero de clavos, que reside en la antigua capital de Alloun Est. No está muy lejos de aquí, así que llegar y volver en el tiempo que te queda debería ser bastante fácil. ¿La capital? ¿De Alloun Est? Algo en esa idea inquietó a Chance. ¿Era solo una zona poblada, o era y una ciudad? Algo así, escondido en las profundidades de un reino olvidado, y todo este lío parecía sacado de un libro de fantasía. Embaucador. Todo el grupo dio un salto, y Chance se puso de pie rápidamente. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que una sola mantis se les había acercado sigilosamente. ¿Linkford? Preguntó Río, mirando a su hijo con una expresión indescifrable. ¿Qué haces aquí? Linkford solo asintió a modo de saludo, y apenas miró a Kirrell, antes de acercarse a Chance. Extendiendo los brazos, le presentó, mi uña. ¡Ay, mi uña! Exclamó Chance sorprendido. Lo olvidé por completo. Se me cayó antes cuando, su voz se apagó, incapaz de mirar a Linkford a los ojos, recordando la pelea que presenció toda la aldea. Bueno, gracias, intentó decir Chance, esperando no sonar demasiado débil. Indigno. Ignorante. Pero al extender la mano para coger el clavo de Iselda, idiota, sintió una sacudida repentina en la mano izquierda. Una sacudida familiar. Retirando su mano, apenas alcanzó a ver la garra de mantis antes de que se derritiera nuevamente en su piel. Todos miraban a Linkford con incredulidad, sobre todo Chance, quien lo observaba con una especie de confusión parecida al horror. ¿Por qué? ¿Pretendes explotar nuestras tradiciones sagradas con la esperanza de revertir tu exilio? Linkford habló con un tono tan práctico y sereno que debió de haber reflexionado durante mucho tiempo sobre lo que hacía. Chance se encogió ante sus palabras acusadoras antes de volver a hablar. Tenemos otra tradición. La garra de mantis es un don de nuestra tribu, que solo se adquiere mediante una prueba de fuerza, o, como regalo, de cualquiera de la tribu. Río terminó la frase de su hijo. Cualquier mantis tiene derecho a regalar una garra de mantis a cualquier forastero que considere digno. Linkford, ¿por qué? Si no respondí la primera vez, dijo Linkford, ¿qué te hace pensar que responderé a tu pregunta la segunda vez? Su tono era innegablemente brusco, pero también había algo y más suave en él. Volvió a mirar los ojos anaranjados de Chance, quien de repente se dio cuenta de lo mucho más alto que era el mantis. Supongo que responderé a una pregunta con otra pregunta, entonces. Embaucador, ¿por qué no moriste hoy? Grosero, murmuró Kirrell en voz baja. Linkford lo ignoró. No hago una pregunta retórica, continuó, sujetando la uña de Chance y empujándola hacia sus brazos, obligándolo a agarrarla torpemente por el pecho. Te contagiaste, desafiaste a nuestros señores con poco más que una uña roma y una garra, y eres una criatura alienígena probablemente perdida más allá de las fronteras de Alloun Est. Deberías haber muerto. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Chance solo pudo mirarlo fijamente, luchando por respirar. Yo no, Linkford lo interrumpió mientras giraba sobre sus talones para regresar a la aldea. Es injusto esperar una respuesta a algunas preguntas, tramposo. Piensa en lo que te he dicho, pero por el bien de ambos, por favor, nunca me des una respuesta. Y entonces se fue.
Chance se quedó mirando el espacio que una vez fue, apretando una uña larga contra el pecho y flexionando distraídamente las púas que fluían y refluían entre sus manos. Durante un largo rato, nadie habló. Kirrell, finalmente, habló. Bueno, quizás sea hora de irme, dijo, levantándose repentinamente. Recuerda, el herrero de clavos de la capital de Ayoun Est. Me gustaría unirme a ti, pero se ladeó la máscara para ocultarse el rostro, tengo que hacer algunos recados antes. Quizás nos encontremos de camino, dijo con una sonrisa. Y luego él también desapareció. Chance se esforzaba por procesar el torbellino de pensamientos que le atravesaban la cabeza. Apoyó el clavo largo contra la pared antes de intentar sentarse lentamente, agarrándose a un hongo grande. Justo cuando Tusk se había subido a su regazo para descansar un rato más, ¡achú! Río dio un respingo. ¿Qué demonios? Se revolvió la capa, quitándosela y revelando a Jeremy, con aspecto aturdido en el suelo. Jeremy. Me había olvidado por completo de que te escondías ahí. ¿Por qué no dijiste nada, idiota? Perdón, jadeó Jeremy, sollozando. Por suerte, sonaba menos a llanto que a un simple goteo nasal. Me puse tan cómodo ahí dentro que, se me olvidó hablar, tch. Chance, quítame a ese tonto de tu amigo antes de que acabe dándole una bofetada. El progreso tecnológico de Ayoun Est seguía sin tener ningún sentido, pero a Chance ya no le importaba tanto. Simplemente aceptaba los extraños errores de la magia tecnológica como lo que eran. Algo que jamás entendería. Simplemente aceptarlo y seguir adelante. Estaba harto de preguntas. Apenas se inmutó al ver el puente derrumbado frente a su pequeño grupo. 2 largas barras de metal se extendían sobre un lago ácido, conectando con un afloramiento rocoso lejano. Intrincadas láminas de metal colgaban de las barras, como estalactitas ordenadas. Quizás habría sido posible mantener el equilibrio sobre ellas, como en una cuerda floja, pero dudaba que ni siquiera Tusk pudiera hacerlo. Jeremy estaba agachado, examinando el extraño artilugio. Oh. Creo que lo entiendo. Exclamó de repente. Entonces, si estas 2 partes se pliegan, formará un puente. Pero, ¿cómo lo hacemos? Miró a su alrededor con nerviosismo, como buscando un interruptor o botón fácil de usar. Chance le dio un suave codazo a Río. ¿Seguro que este es el camino a esa ciudad? Claro, respondió ella. El maldito Wyrm jamás nos dejaría olvidar su llamado camino del peregrino. Bueno, ¿qué es ese Wyrm del que tanto hablan? Es, como, un dios. En cuanto las palabras salieron de su boca, supo por la mirada de Río que era una pregunta capciosa, una que probablemente debería haber guardado para otro momento. Cuánto les divertiría a tantos de mi especie que se refirieran al Wyrm pálido como un eso. Olvidé que no eres nativo de estas tierras. Suspiró antes de continuar. El Wyrm pálido fue el antiguo rey de Ayoun Est. En muchos sentidos, era, como dices, un dios, incluso un ser superior. Pero a medida que la infección crecía, desapareció, junto con su palacio y su trono. Para los supervivientes, solo quedan ruinas. Ajá. Chance murmuró al notar que ella había terminado de hablar. Suena, no muy bien. Ser superior, ¿dónde lo había oído antes? Sabía que lo había oído antes, oye, Chance. Preguntó Jeremy, y tanto el humano como la mantis se giraron para mirarlo atentamente. La figura encapuchada seguía agachada junto a la barra, luciendo diminuta. Tú, vas a buscar una cura, ¿verdad? Para la infección. Oh. Yo, no necesito que me lo recuerden. Lo soy. ¿Por qué? Yo quiero ir contigo. Chance retrocedió sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? Jeremy iba a salir lastimado. Jeremy iba a verlo lastimado. Jeremy iba a morir, ¿no? ¿Qué dijo Lightfoot sobre no hacer preguntas? Al ver la mirada fulminante de Chance, cambió de tema rápidamente. Estoy harto de estar atrapado. Llevo tanto tiempo en estos estúpidos yermos que quiero irme. Quiero conocer gente nueva porque no hay nadie en los yermos que quiera hablar conmigo, excepto las mantis, pero todas me matarían en cuanto me vean Y. Y tú me has escuchado por primera vez en mi vida Y. ¿Solo quieres ver nuevos lugares? Jeremy asintió con vehemencia. Su rostro estaba oculto por la capucha, pero Chance podía imaginarlo mirándolo con una mirada casi de cachorro. Jeremy quería acompañarlo en su marcha de la muerte, sabiendo muy bien que lo que le había pasado a Chance hoy o algo peor, le podía pasar a él, que podía y probablemente perdería la vida en esa misión imposible, y quería hacerlo solo para poder ver nuevos lugares. Te creo.
Justo entonces, los pliegues del puente se alzaron de repente, despejándose solo a mitad de camino sobre el lago ácido. Tusk, de quien Chance ni siquiera se dio cuenta, estaba de pie al final de lo que se había construido hasta entonces, junto a un interruptor con un aura de orgullo a su alrededor. Jeremy miró a Chance y a Tusk en silencio, antes de levantarse y salir corriendo a ver a este último. Ryo le dio un golpe a Chance. ¡Ay! No te crees sus tonterías, ¿verdad? No he oído una mentira más descarada en mi vida. Chance se encogió de hombros. Claro que no le creo. Pero no podía ni pensar en adivinar su verdadera razón, así que, Ryo se burló, con aspecto de estar considerando golpearlo de nuevo. Eres tan irresponsable, lo reprendió. Primero desafías a nuestros señores con un equipo deplorable, y luego dejas que una alma tan inocente te siga hasta el corazón de este mundo solo para morir. ¿Cu alma inocente? Oh, por favor, su comportamiento es casi infantil. Suspiró. Supongo que da igual. Es tu amigo, no el mío. Y además, parece que esto es lo más lejos que puedo llegar. De ahora en adelante, estarás sola. Tarareó pensativa antes de añadir. Quizás otra voz te haga bien. Te mantenga con los pies en la tierra. Hizo una pausa. Chance se removió inquieto mientras la pausa en la conversación se prolongaba, intentando concentrarse en el siseo del ácido debajo de ellos, el lejano sonido de Jeremy animando a Tusk. No pregunté antes, pero, Ryo se giró y lo miró a los ojos, directamente a los ojos. Mandarina sobre mandarina. ¿Estás bien? ¿En serio? Chance se quedó mirando mientras el vómito le subía a la garganta, no podía moverse para apagar el fuego. Oh Dios, su brazo estaba en llamas, la piel se estaba convirtiendo en cenizas profundas y goteando al suelo como cera. Era un mentiroso. Por favor, ¿por qué Dios ayuda? La espada corrió directo a través de su pecho, se sentía tan frío entre sus costillas. Sus manos. Estoy aquí para ayudarte, por favor cálmate. ¿Por qué no podía mover las piernas? No podía sentir sus piernas, estaba en llamas. La carne de su brazo. Era un mentiroso. Se desmoronó y se derritió como la guinda de un pastel después de que las velas se dejan encendidas demasiado tiempo. Tomó una aguja y se cortó el hombro. ¿Por qué no salía? ¿Por qué dolía? ¿Para qué estaba aquí? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba? Por favor, escúchame. Todo va a estar bien, solo respira. ¿Por qué no podía ver? Ya no podía confiar en sus ojos. Ya no podía confiar en su voz. No podía confiar en su cuerpo. No podía confiar en sus brazos. No podía confiar en sus piernas. No podía confiar en su cabeza. No podía confiar en su corazón. No podía confiar en sus sueños. ¿Era un mentiroso? Estaba ardiendo, se estaba congelando, estaba siendo despedazado en largos y sangrientos pedazos. Le dolía la cabeza, le dolía el corazón, le dolían los ojos. Puedes confiar en mí. Por favor, confía en mí, déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Por favor, déjame ir. La aguja se rompió y él cortó con la garra. Por favor. Se estaba acercando. Por favor, solo despréndete del hueso. Se convirtió en polvo y voló en un viento naranja del atardecer que sofocó y sofocó al mundo. El cielo de medianoche fue ahuyentado en la nada. ¿Era un mentiroso? Chance asintió. Estoy bien, murmuró. Golpear. Estaba empezando a dormirse cuando un bulto cayó en el regazo de Chance. Él, Tusk y Jeremy habían decidido descansar un rato antes de continuar. A Chance le habría gustado decir lo contrario, pero hasta el momento, era él quien necesitaba dormir un poco más, no Jeremy, el pobre y frágil Jeremy. ¿Quién hubiera imaginado que descansar con un brazo decapitado no le haría mucho bien? Esperaba que la sorpresa no despertara a los demás, que dormían apoyados contra la pared junto a él, mientras miraba lo que parecía un bulto de cuerdas. Algún tipo de paquete, tal vez, arrojado en su regazo. Al levantar la vista, se quedó paralizado al verla. Oh, por supuesto que era ella. Quizás te deba una disculpa, humano, dijo Ornette, con la voz un poco menos cortante de lo habitual. Supuso que solo intentaba evitar despertar a Tusk y Jeremy, en lugar de ser más indulgente con él. Aunque antes me lanzaste la uña como un loco desquiciado. Es justo. No dijo nada más, solo señaló con la cabeza el paquete de cuerda seda que Chance tenía en las manos. Dudando, lo abrió y, a juzgar por su forma rectangular, casi esperaba que fuera C4 o algo así. Una superficie negra brillante y familiar. Lo miró fijamente y se quedó sin aliento. Si tengo que disculparme, supongo que sería más justo hacerlo por romper este objeto que por robarlo, pero, resopló.
No entiendo qué valor pudo tener para ti, pero por lo que vale, lo siento. Fue realmente maravilloso, mientras duró. Estaba a punto de irse, pero el rostro angustiado de Chance la convenció de decir algo más. No sé qué pasó exactamente. Eso, parecía que surgió luz, y mi espada, no la interrumpió Chance. No, no pasa nada. Lo entiendo. Era solo cuestión de tiempo, al menos. Ornette se detuvo un momento, pero asintió. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo, a pesar de todo. Se apartó para irse, sacó la aguja de su espalda, dejó que su seta se enrollara y. Chance rió suavemente. Es decir, no sé qué voy a. Ya sabes, hacer al respecto, pero, Iones tiene magia para casi todo, ¿verdad? Cargar una batería no debe ser tan difícil. Algo en su tono, en sus palabras, dejó a Ornette paralizado. ¿Una batería? Ah, sí, supongo que no lo sabrías, ¿eh? Chance solo rió de nuevo. Esta cosa tiene una batería dentro que almacena energía para alimentarse y que puedas usarla, ¿ves? Sacó el teléfono del paquete de seda que Ornette usaba para mantener todas las piezas juntas. 1. El dispositivo en manos de Chance se había recuperado y estaba completo. No se encontraba ni una grieta ni un rasguño en su impecable pantalla de cristal. Daño irreparable, completamente deshecho. Estaba poniendo música cuando tú, seguro que no sabías cómo apagarlo. Y siguió sonando hasta que se agotó la batería. No pasa nada, conozco a alguien que tuvo el mismo problema cuando se lo dejé, jaja. Sonrió mientras le mostraba el dispositivo. Si lo vuelvo a cargar, quizás podría enseñarte a usarlo. Ornette se dio la vuelta y huyó.